Es Dubái. ¿Cómo voy a estar viviendo esto? Dejó México buscando el oro de Dubái. A nosotros los mexicanos nos buscan más para eso, para el servicio. Pero terminó comiendo junto a la basura mientras veía Porsches de lujo pasar. La gente allá es muy artificial y muy vacía. Tras años de soledad, regresó a casa para entender que la verdadera riqueza no estaba en el desierto. Ya no hablas de ti, ya no hablas de tu familia, ya no hablas de la gente que amas o que extrañas. Maggie, en toda tu trayectoria de dejar México para vivir en Dubái, descríbeme el momento cuando más dudaste tu decisión. Fueron muchos, pero yo creo que fue cuando me tuve que despedir de mi hijo. Ese y cuando ya estaba en el avión. Ok. O sea, cuando ya estaba despegando el avión, ahí fue en donde dije, ¿sí o no? O sea, ¿sí me voy o no me voy? De hecho, el abrazo que yo le di a mi hijo fue literalmente de 5 segundos. Yo no lloré, no mostré como esta debilidad ante él, porque pues mi hijo ya tiene 10 años, pero pues en ese entonces tenía 7. Entonces pues estaba más chiquito. Entonces yo solo lo abracé como si nos íbamos a ver mañana. Para mí fue muy difícil porque yo tenía muchas ganas de llorar. O sea, vi su carita y todo, pero dije, si yo muestro esta debilidad, yo se lo voy a transmitir a él. Ser mujer, hay varios temas. Eres mujer y dejas a tu hijo, ahí ya son problemas ante la sociedad a veces, pues complicados, que la gente ve, ¿no? O sea, a mí realmente es que no me importa, pero sí es complicado, ¿sabes? Porque la gente te empieza también a criticar, como, ¿cómo lo dejaste? ¿Por qué? Entonces, y sí hubieron comentarios, o sea, más adelante, conforme pasó el tiempo, pero sí como mamá, siento que eso fue lo que más a mí me dolió mucho. Me he encargado de que todo lo que he hecho sea para un bien, para, si a mí me va bien, a él le va a ir bien en su futuro. Ya después cuando me fui en el taxi, pues ya me empecé a llorar, o sea, que me fui ya empecé a llorar muchísimo. Y estando allá, en todo este tiempo, ¿qué fue donde hubo tal vez algo allá que pasó en Dubái donde dices, uy, ahorita sí me cuestiono realmente mi decisión anterior? Sí, me acuerdo una vez, yo ya estaba trabajando y mi jefa, o sea, mi equipo eran puros filipinos. Entonces mi jefa era una filipina y me dijo, vete a comer. En el restaurante pues te dan tu porción de comida. Entonces yo voy por mi comida y me da un plato lleno de puro arroz. Lleno, pero cuando te estoy hablando lleno es una montaña. Y me dice, pues ya vete a comer. Entonces, eso no fue aún lo peor. Después fue que no teníamos comedor. O sea, no teníamos un lugar para que los trabajadores comiéramos, ¿sabes? Como una mesita o algo. Entonces, en la parte trasera, pues ahí era donde nos íbamos a comer. Pero no manches, o sea, en Dubái los animales callejeros son los gatos. Entonces hay gatos chiquitos, grandes, de todos, así de todos los tamaños. Entonces me acuerdo que en esa zona pues era donde echan la basura, pues, o sea, es la parte trasera, ahora sí que el detrás del restaurante, ¿no? Y habían más centros de consumo. Entonces atrás pues es en donde ponen también como cajas y cosas así que se vayan a ocupar en el futuro. Entonces pues ahí, entonces me dicen, o sea, yo le pregunté, le digo, ¿dónde puedo comer? Y me dice, no, pues todos comemos allá atrás. Dije, pues me voy para allá atrás. Okay. Entonces me voy con mi platito, mi mandil, o sea, imagínate yo, 1.45, mi mandil, mi platito de arroz, mexicana, llegando atrás, ay no, pues era literalmente, comí, ay no, eso se va a escuchar bien, bien tétrico, pero comí literalmente al lado de basura, o sea, de la basura. Pero espérame, lo peor fue que enfrente de mí había un carro, un deportivo, porque era un estacionamiento. Y era pues un carro deportivo, ¿sabes? O sea, que dices, creo que era un Porsche. Era un Porsche. Entonces, mi contexto y lo que estaba viendo era como que no me entraba en la cabeza. Entonces, veo así mi plato. O sea, estoy sentada ahí, alrededor mío, toda la basura. Los gatos, oliendo a cigarro, porque allá la gente fuma mucho. Olor a cigarro. Y la gente, mientras yo estaba comiendo, la gente estaba fumando ahí. O sea, estaban fumando. Así se veía todo el humo del cigarro y pues yo con mi plato de arroz. Y ahí fue donde dije, ¿qué pedo? Porque aparte de eso tú dices,
es Dubái. ¿Cómo voy a estar viviendo esto? Digo, sí me habían comentado, ¿sabes qué? La situación, porque yo me fui para allá por medio de un amigo. Entonces yo le pregunté a mi amigo, oye, ¿hay trabajo? Que no sé qué. Me dijo, sí. Y ya, o sea, como que me contactó con la empresa y pues ya fue como que yo me fui. Y él me dijo, la situación no es como te lo dicen, ¿eh? O sea, no vas a llegar y te vas a casar con un árabe y vas a andar en un Lamborghini y ya vas a ser la mejor musulmana de aquí. No, o sea... Eso es un poco la impresión, ¿no? Que sí. Muchos tienen desde fuera, ok, Dubái es puro lujo. ¿Qué dirías tú que es la verdadera cara que tú conociste? Obviamente esto existe, ¿no? Esa fachada del lujo. Sí existe, pero también existe la vida real. Yo diría que esta es la vida real. O sea, lo que yo les estoy platicando es la vida de bueno, no sé cuántas personas iban ahí. Pero seguro. Pero y yo lo vi. O sea, yo lo vi, te lo puedo asegurar. La vida que yo tuve y lo que yo pasé, vi que lo vivieron miles de personas. Entonces yo diría que es la realidad, simplemente, o sea... Es justamente lo que me habías mencionado antes, que la población mayoritariamente ahí es de los trabajadores. Sí, básicamente como árabes solamente es como un 10%. Todo el 90% está entre inversionistas, turistas y trabajadores. Okay. Ajá, imagínate, pues no hay, o sea, porque a veces la gente también se piensa que tú llegas y vas a ver árabes por todas las calles. No es cierto, o sea, tampoco eso es... O sea, ves más de la India, o sea, y la mayor población de gente que vive allá es de la India. Mencionaste antes algo también súper, o sea, que yo no sabía, bueno, tal vez ya lo presentía un poco, pero dijiste, ok, para los diferentes trabajos contratan diferentes nacionalidades. Sí. Tú trabajas en gastronomía, servicio. Sí, es la hospitalidad. Exacto. Ajá. Bueno, empezamos, por ejemplo, hablando de los mexicanos. A los mexicanos nos buscan en otros países, en otros países especialmente por la hospitalidad. Entonces, en mi caso fue, pues yo ya llevo varios años trabajando en la industria del restaurante, entonces he pasado por muchas áreas, por la cocina, por el bar, recepción, ventas, mesera, he sido hasta la balosa. De hecho, mi primer trabajo fue de la balosa y no lo recomiendo, pero mi primer trabajo fue de la balosa. A los mexicanos nos ocupan mucho para eso, porque nosotros, lo que tiene el mexicano es que pues somos agradables, siempre estamos como muy pendientes, muy cálidos y apapachamos a la gente, y más trabajando en la industria. De por sí la industria en general es eso, tú debes de dar el servicio y todo por el cliente. Claro. O sea, así es la industria como tal. Sí. Entonces, pues las cualidades que tiene el mexicano mezclado con esto, pues es un buen match, por llamarlo así. A nosotros los mexicanos nos buscan más para eso, para el servicio, por nuestra calidad de servicio que podemos dar. Pero, por ejemplo, para la construcción son más pakistaníes. A los pakistaníes, iraquíes, israelíes, todo lo que terminen. No, o sea, como más más de esas nacionalidades. Mucho Pakistán. O sea, de verdad que la mayoría de la gente que yo vi que trabajaba en construcción eran puros pakistaníes. Y conocí a algunos, o sea, de que de repente estaban en la obra, ya sabes, como buenas mexicanas, ahí el chisme. Otra cosa, también los usan para eso porque no hablan inglés. Entonces, lo que te decía, si tú no hablas inglés, te pones una barrera a muchas cosas. Entonces, tú vas, para ellos, para los pakistaníes y para ese tipo de personas que trabajan en la construcción, es nada más tú vas. Tu jefe también va a ser un pakistaní, porque eso pasa también. Entonces, tu jefe te va a dar indicaciones, tú lo entiendes, pero ya no tienes con nadie más que hablar. Con nadie. Y todos tu equipo de trabajo hablan tu mismo idioma. Entonces, no es necesario. Pero pues ahí yo voy al chisme y ahí medio entienden y que no. Y conocí varias historias de eso, de que normalmente los usan a ellos, especialmente los traen para eso. Y desde que los llevan, ya se les indica que no pueden moverse. O sea, está más cabrón porque te obligan básicamente también a que no busques otra oportunidad, ¿sabes? O sea, ya te dicen, te tienes que quedar en eso y así. Y pues como la gente tiene la necesidad, la verdad, es lo que es. La gente tiene la necesidad, pues
no dicen nada. Entonces Ok. así se quedan. Ujú. Ok. ¿Cuál fue para ti el primer momento cuando tuviste la idea de, ok, Dubái, me salgo para trabajar? ¿Cómo fue ese primer contacto? La idea es porque yo estaba pasándola muy mal, o sea, muy mal en donde yo vivo. Eh, yo vengo de un contexto social, pues de la clase baja, se podría decir, ¿sí me entiendes? Entonces, yo no es como que mi papá o mi mamá me haya heredado o un negocio o una casa. Yo tuve que, mi oficio, o sea, no tengo una carrera, o sea, yo tuve que ver la manera de salir adelante como mucha gente en México, Ujú. que es lo que hacemos. Ajá. Entonces, eh, yo vivía en una casa que me prestaba una amiga. El sueldo, lo que ya estaba ganando, pues ya no me alcanzaba porque en donde yo vivo, o sea, que soy o sea, ahorita actualmente vivo en San Miguel de Allende, entonces ahí también es muy caro vivir, Ujú. las rentas también son muy caras, entonces entre que sí ganaba, no ganaba, pero la renta, que esto y el otro, entonces yo ya llegó un punto más bien en donde yo ya me vi desesperada, porque aparte pues con mi hijo, entonces a mi hijo yo siempre traté como de que fuera a clases de natación, de arte, que al piano, que al violín, o sea, siempre he sido como esa parte cultural y artística me ha gustado mucho que él la tenga siempre en su vida y algún deporte. Entonces, entre todos esos gastos y así, pues ya, o sea, ya no me alcanzaba el dinero y yo decía, yo no quiero regresar a vivir con mi mamá, pues ya estoy grande, ¿no? O sea, ya tengo a mi hijo, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, necesito algo más ingresos. Entonces, por más que te esté yendo bien, en la industria de los restaurantes hay dinero, porque sí hay, o sea, te va bien con las propinas y todo. Pero te digo, vivir en San Miguel es caro. Entonces también yo sabía que era algo que yo había elegido, porque yo sí siempre he tenido bien claro, desde hace muchos años, que yo he querido algo mejor. Entonces, por eso me fui para allá, porque es un pueblito más chiquito, también proteger a mi hijo, ¿sabes? De muchas cosas. Y yo sabía que ese era el costo que yo tenía que pagar. Entonces, sí, ya llegó un momento en donde yo dije, no, 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 aquí en México no voy a poder, o sea, no voy a poder salir adelante, no voy a poder lograr comprar mi casa, que es uno de mis sueños, que es tener una casa en San Miguel de Allende, este, y dije, no, no voy a poder, ¿En cuánto y o no saldría una casa ahí en San Miguel de Allende? Ahora que veo que hablamos, hay mucho extranjero también ahí, si te ¿no? salen en millones de pesos, o O sea... sea, ok. Sí. Depende, por ejemplo, una casa de 2 pisos, o sea, no sé, es que hay de diferentes precios, pero sí, o sea, sí te cuesta muchísimo dinero, o sea, Ujú, y te tienes ahorita ya que ir a las orillitas de San Miguel, ujú. porque ya en el centro, o sea, en No, el hombre. centro, pues no, imagínate, incluso la venta o estas inmobiliarias te venden las propiedades en dólares, o sea, Ya. imagínate, o sea, así sean $100,000, ¿cuánto es en pesos mexicanos? Es Sí. muchísimo. Entonces yo decía, no, o sea, no voy a poder, no voy a poder lograr mi sueño, y eso es algo que yo se lo transmito también mucho a mi hijo, de que si él tiene un sueño, por más que sea inalcanzable para muchos, él tiene que hacerlo y lo tiene que lograr. Entonces, también yo tengo esa parte, siempre he tenido esa parte de que yo quiero esto. Ujú. Entonces, cuando yo llegué a vivir a San Miguel de Allende, yo me puse a estudiar, yo estudié inglés, me iba a pláticas, clubs de conversaciones y todo, porque me empezó a mí llamar la atención y lo que te digo, te abre puertas a mejores oportunidades. Y a mí ya me habían rechazado de algunos trabajos por el simple hecho de que yo no hablaba inglés. Entonces, pues en el servicio al cliente lo necesitas. O sea, en caso de que se complique algo, si tú sabes hablar inglés, pues es tu herramienta Sí. para... Ujú. Entonces, pues ya empecé a estudiar inglés y todo. Y te digo, pasó como todo ese proceso, pero sí llegó ese punto en donde dije, ya no me está alcanzando, o sea, ya no, ya me está comiendo la renta, yo no le voy a quitar a mi hijo sus cosas, o sea, yo no le voy a quitar, porque él le gusta, en ese entonces le gustaba mucho el piano, y yo decía, yo no se lo voy a quitar porque pues no, o sea, yo tengo que buscar otra oportunidad. Entonces, fueron noches, o sea, no te creas, fueron como noches porque no me gusta tampoco jugar con el tiempo de la gente
y me gusta como si digo algo es porque ya sé hacia dónde voy. Entonces yo ya sabía que mi amigo estaba en Dubái. Entonces yo pasaron noches y es súper triste también porque en el momento estás de adulto checando las cuentas, ¿no? Y pues tu hijo ya está dormido y tú no sabes hacia dónde dividir el dinero o si comes o si trabajas más horas y aparte lo tenía que dejar solito. Entonces, y era estarlo checando y eran demasiadas cosas que ya llegó un momento y yo dije, no, me tengo que ir de aquí para ver, o sea, tampoco sabía, ¿sabes? De que ay, me va a ir súper bien, no. Dije, pero sí tengo que buscar algo más que me ayude a salir de esto que ahorita, como yo me siento y lo que yo quiero. Ok. Entonces, en ese momento fue en donde ya le mandé mensaje a mi amigo y todo, pero Él ya sí estaba fue ahí. Sí, él ya tenía, muchísimo tiempo, como un año, creo, Ok. allá. Ajá. Entonces, yo dije, ya hablo inglés. Entonces también empecé a ver dentro de todo lo que estaba pasando en mi contexto, yo empecé a ver también mis skills, se podría decir. Dije, tengo esto y esto y esto. Vamos a ver qué pasa. Lo platiqué con mi hijo. Mi hijo es un niño muy inteligente. Y yo sé que va a ver el video, porque él así, él es muy inteligente, siempre ha sido muy inteligente. Y con él yo puedo platicar de una manera impresionante, como si fuera un adulto. Entonces, yo platiqué con él y todo, lo platicamos y me apoyó, o sea, hasta a los 7 años. O sea, me dijo, sí, mamá. Me dijo, yo me quedo con mis abuelitos y yo te apoyo, o sea, como lo mismo que yo le decía a él de que siempre voy a apoyar sus sueños, él me lo dijo a mí. Me dijo, yo te voy a, sí fue algo. Entonces, te digo que fueron todas esas cosas y para mí ese es un tema de mi hijo muy sensible, te lo juro, o sea, muy, muy sensible porque todo ese tema de mi hijo yo lo callé allá, o sea, porque lo que te digo, la gente allá es muy artificial y muy vacía. Entonces, cuando yo tocaba como un tema de repente de mi hijo, era como que el primer comentario era, es que una mamá nunca debe de dejar a sus hijos. Es que, o sea, empezar a cuestionar eso. Entonces, yo de lo que te estoy hablando, de estar en mi habitación, tratando de tomar decisiones para salir adelante y ver a mi hijo ahí, o sea, la gente que piensa que es padre, o sea, pues, ay, sí, no, o sea, es algo bien difícil porque es una persona que tú amas, o sea, y para mí ese tema también fue muy difícil porque yo me empecé a dar cuenta que la gente era así allá. Y como yo soy muy amigable, pero sí también, si tú me dices, yo también te voy a decir. Entonces yo vi que eso podía causar un conflicto y mejor omití contar mi vida, contar de dónde soy. Y ese es el tema que a mí me dolió mucho, ¿sabes? Porque te pierdes de quién eres tú como persona, ¿sí me entiendes? O sea, ya no hablas de ti, ya no hablas de tu familia, ya no hablas de la gente que amas o que extrañas. Y todo eso, miles de personas lo viven allá, te lo juro, miles de personas lo viven allá. Que Y está lejos de su familia. sí, y aparte de eso, o sea, o sea, Dubái, ¿a cuántas horas está de México? O sea, son 25 horas. No manches. No es como que estés allá y digas, ay, sí, ya, me arrepiento, me regreso. Hay contratos, hay cosas que no es nada más de tomar decisiones. Entonces, te digo, para mí el tema de mi hijo, la verdad sí es un tema muy, muy, muy sensible porque me costó mucho trabajo, incluso olvidarlo. O sea, olvidarlo un poco porque yo tenía su foto de él. O sea, yo me llevo una foto de él y una cartita que él me dio antes de que yo me fuera. Y yo, de que no podía ver su foto, yo la guardé en mi maleta. Yo la guardé por meses en mi maleta. Porque yo estaba allá y yo decía, yo no me puedo rendir. Yo no puedo estar triste ahorita. Entonces yo veía su foto y yo me debilitaba horriblemente. O sea, yo lloraba muchísimo. Y yo decía, yo no me voy a regresar porque quiero que valga la pena todo lo que yo he hecho. Que valga la pena que yo me vine y que él se quedó. Entonces yo dije, por mi salud,
mental y emocional, te amo, pero ya, no quiero ver tu foto, no, porque me lastima. Y si sigo viendo la foto, no voy a poder, no voy a poder llegar a México y decirte, mira, lo que hicimos, o sea, lo que yo hice para ti y para mí. Entonces, para mí, pues yo vi crecer, mi hijo ahorita está de mi tamaño casi, entonces, de verdad, entonces para mí fue, yo vi crecer a mi hijo por videollamadas, o sea, y esto nadie te lo dice. Estas cosas nadie te lo dice y te lo digo. Yo vi muchas mamás en mi situación y así platicando conmigo, llorando y sacando, porque esto es lo que somos personas, o sea, más allá de el lujo de Dubái, los impresionantes rascacielos, que es maravilloso, ¿tú qué sientes? ¿Tú cómo te sientes, no? Entonces, a mí para el final, pues todas estas cosas fueron choques culturales muy, muy, muy increíbles, porque aparte de eso, la gente, así como me estás viendo de repente, o sea, ahorita de que pues me pongo triste y así, y de repente ya era como que decían, se les olvidaba. Y veía que empezaban a actuar de una manera más banal, en plan de que la fotito y en dónde estoy y todo eso. Y yo me empecé a observar todo eso y yo dije, yo no soy así. O sea, sí me voy a tomar mis fotos porque pues estoy aquí, pero eso yo no soy. Eso yo no soy. A mí no me va a llenar, aunque no tuviera un hijo. A mí no me va a llenar eso porque yo no soy eso. Y mucha gente que, ay, ya está llorando. Parece como el de los tacos. Ay, no, es que es bien triste, de verdad, es bien triste. Y yo muchas veces lo platiqué con mucha gente que platicaba conmigo. Y yo se los decía. El día que estés en tu habitación solo o a solas y te empieces a cuestionar muchas cosas, en ese momento tu vida va a cambiar y tú vas a ver las cosas de diferente manera y vas a dejar de pensar, ay no, es que estoy en el mejor país del mundo. Tú no eres el mejor país del mundo. Tú solo eres una persona que conforma así. No somos nada, ¿sí me entiendes? O sea, por llamarlo así. Y mucha gente que me conocía desde hace años, hablándote de que te digo mi contexto, de pues no educación, ¿sabes? De que la mamá, papá separados, que todo ese tipo de cosas. Hubieron personas que me vieron que yo llegué a Dubái y fue como que, sí. ¿Cómo? Si eres del Estado de México, de Chalco. No, de verdad. Sí. ¿Cómo? Y yo siempre como, por lo mismo de que yo sé que cuando tomas decisiones fuertes en tu vida, haces muchos sacrificios. Y a veces la gente no está dispuesta a hacer los sacrificios. Entonces nada más ven ay, ya se anda tomando fotos. ¿No sabes? Y con perdón de la palabra, pero no sabes las putizas que me tengo que meter todos los días para yo estar aquí. Claro. Como persona laboralmente, aparte como mamá, claro. Porque la gente no sabe si tienes pareja, si tienes hijos, si tienes mamá, papá. La gente no sabe nada de eso y a la gente ni le importa. Sí. Pero además están bien buenos para criticar. Sí, no, pues sí, obvio. Y creo que sí, muchos tienen como esa imagen, ¿no? De Dubái, wow, vacaciones, lujo, etcétera, pero no contemplan que, pues, para mantener todo eso en función, se necesita gente que, pues, que trabaje en eso, pues, ¿no? No, y más allá de gente, mamás, papás, hermanos, claro. Que dejan a hijos, sí. Familias, que dejan lo que son, por lo que te estoy platicando. O sea, yo me despegué. Yo lo decidí, porque yo siempre fui enfocada a algo. Y yo no fui a discutir con la gente, yo no fui, no, porque a mí me da, la gente es muy... Sí, mejor es ignorarlo. Sí, ajá, entonces, yo no. Entonces, todas las cositas que yo vi que empezaban a hacer un conflicto, me las callé. Sí. Y eso es lo que eres tú como persona. Claro. Hablábamos de la forma de expresión.
No hay. ¿Con quién te expresas si toda la gente solamente piensa en artificialidad? Si toda la gente solamente piensa en presumir al mundo, a sus familiares, a sus amigos que viven en Dubái. ¿Cómo vas a llegar con un tema de conversación con una persona así? Yo no lo voy a hacer, porque yo ya sé el tipo de persona que eres. Ajá. Entonces, yo me empecé a callar todo, cómo yo me sentía. Y por eso, si podría decir yo que Dubái me ha convertido ahorita en algo, sí, me convirtió en una persona menos empática, más sola y... ¿En qué sentido menos empática? Sí, porque justo como yo empecé a ver que la gente no le importas tú como un ser humano, no le importa tu vida, cómo tú te sientas. Yo al principio cuando llegué, yo veía a la gente, mira, la gente te podrá decir lo que quiera, pero su mirada, ver a la gente a los ojos y ver esa profundidad en los ojos, la gente te dice muchas cosas. Y yo veía la tristeza de la gente. Yo lo veía. Pero claro, porque eso sí absorbes eso. Claro. Además, ¿no? Del todo de peso que cargas tú. Sí. No manches. Yo lo veía y yo decía... Tú hablas de la gente que, o sea, de las personas, de los hermanos, madres, padres que trabajan ahí. Sí, ¿no? Sí, de toda la gente que no que de los turistas que van 2 semanas y después se van. No. Pues ¿tú crees? ¿Tú qué crees que van a andar tristes? No. O sea, al final, yo estoy hablando de mi contexto y mi contexto todo lo hablo desde lo laboral, porque toda mi vida en Dubái fue laboral. No es como que me fui y estuve un año de vacaciones. No. Tú llegas y así como llegas, desde el primer día que llegas, te instalas y todo, al siguiente día trabajas y así te regreses hasta ese día terminas. O sea, no, yo no voy a venir a contar una historia diferente de que, sí, los mejores restaurantes, las mejores... Conocí lugares, pero eso fue un día de mi vida a la semana. Un día. Que te dan libre, o sea, claro, de descanso. Y es tu día libre. ¿Cuánto chambeas ahí de horas normalmente en un día? Es dependiendo, pero por ejemplo, en mi industria, de por sí la industria es de muchas horas. Malas prácticas. Entonces, hasta la fecha, mis jornadas han sido de 14 horas, no manches. 15, y dependiendo. Pero, o sea, han sido jornadas... largas. Mínimo 8, pero te digo, ya es como más tiendas de ropa, electrodomésticos o no sé, o sea, como ese tipo de comercio, de tiendas más pequeñas, son como 8 horas. O sea, así se maneja. Pero yo, en mi industria, pues no, o sea, mínimo 10. O sea, mínimo 10 horas diario. Entonces, imagínate, 10 horas por 3 años. Y lo digo tan puntual. Haz las cuentas. ¿Cuánto es? 10 horas diario mínimo por 3 años con un día de descanso a la semana. Eso no es vida. Es una friega. No es vida. O sea, realmente. Y claro que vives cosas muy maravillosas de verdad. O sea, y yo lo he platicado y lo he dicho. Una de las mejores impresiones fue llegar a ver el Burj Khalifa. Te lo juro, yo decía... ¡Ya lo logré! Y decía, ya, Diosito, gracias. Sí, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo decía, ya, me fue bien chingón, ya la rompí, ya. Y sí, conocí el Burj Khalifa, el Burj Al Arab, que es un hotel impresionante. Fui a desayunar ahí, te atienden, ya sabes, bien padre el ambiente, todo. Árabes en la entrada y todo. Sí existe. Y Lamborghinis ahí estacionados. Yo lo vi, sí existe, pero vuelvo a lo mismo, eso no soy yo. Y las personas de aquí de México, que me conocían de hace años, te digo, que decían, ¿cómo le hizo? Ya andan malos pasos, de seguro. No, digo, que la gente piensa, ¿qué vende? ¿A dónde vende para ir a comprarle? No, sí, o sea, piensan, dices, porque tú ves a alguien y dices, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Y no es porque uno no quiera. Es porque uno no puede. A veces el contexto no te deja. No te permite. Claro. No es que uno no quiera. Es que hay
20 cosas en contra para que tú puedas salir adelante. Sí. O sea, eso también es una realidad, ¿no? Sí. Entonces, pues ese era mi caso, imagínate. Entonces, para mucha gente que me conoció de Sí. aquí de México, de repente sí me preguntaban, oye, que cómo lo hiciste. Y yo platicaba, siempre he platicado normal con la gente, te lo juro. Y te digo algo, si yo puedo evitar decir que vivo en Dubái, lo evito. Sí. Te lo juro, lo evito porque empiezan estas cosas. Entonces me empezaban a decir como de que platicaba y así normal, yo normal, Sí. pues soy una persona normal. Sí. Entonces ya me empezaban a platicar, empezamos a platicar así con amigas y amigos y me decían, es que sigues siendo la misma persona. Me dice, o sea, yo pensé que te ibas a convertir en una persona más mamona y que no sé qué. Y yo se los he dicho, yo soy Maggie, yo no soy Dubái. La gente que vive en Dubái, quítales el Dubái, no tiene nada que decir. Sí. Nada, de verdad. Entonces, o sea, los que dices como que andan en redes así. Sí, sí, sí. Güey, ya me mudé a Dubái, Sí, no sé qué. ujú. Ok, y ya. es gente que vive mi misma historia. Ok. O sea, fíjate. Ok. Ajá. O sea, ok. Ni siquiera el hijo rico del No lo papi que hacen. pagó el viaje, que anda ahí, "Ay, ando en Dubái. Sí, no. Sino como, Ellos menos lo hacen. ok. Ujú. Ok, ya. Pero aquí es algo bien interesante que te quiero compartir, que sucede mucho con las personas que venimos de contextos como el mío. Ujú. Como muchas veces nunca has tenido nada o como nunca has tenido la oportunidad de Dubái, vuelvo a lo mismo. No Lo te- quieres demostrar, pues. Ya llegué. Ajá. Es lo que te digo, esa artificialidad, ese Ok. ser banal, o sea, y te empiezas a convertir en algo que no eres. O sea, yo bien que te pudiera ahorita sentarme aquí y platicarte lo que miles de personas hablan y dicen de Dubái, pero eso no soy yo. Claro. Eso yo no soy. Y si te digo algo, la gente que me conoce, yo he hecho muchas amistades muy bonitas, es por eso. Porque soy yo. O sea, yo sí quiero que me hables, que me contemples para algo, es porque te caigo yo bien. No porque, ¿sabes? Si hacemos una bonita amistad y todo, es porque Maggie tiene algo más que aportar. O sea, no nada más enseñar todas sus fotos y... No, ahorita sí ya lo hice. Ay, ya lo hice porque luego me dicen que soy chismosa. Pero, pues, y te digo algo, solamente lo hago por la gente. Claro. Para que la gente vea que sí es verdad. Porque como yo no lleno mi Instagram de fotos y lugares, Creo que eso tiene muchísimo valor, ¿no? De enseñar esa otra cara, ¿no? De Dubái, de justamente de ese punto de vista de alguien que llegó ahí no por las vacaciones fancy, Sí. sino por necesidad y está trabajando ahí y manteniendo o parte de que esto pueda existir, ¿no? Porque no hay. No, O sea, y- busqué un poco en redes, es muy difícil encontrar a alguien que realmente muestre la parte desde un punto de vista de alguien que trabaja ahí. Y es que ¿sabes también por qué pasa esto? Porque allá controlan todo. Todo, todo. Seguridad nacional o como, no sé cómo llamarle también, Sí. pero en todo. Tema de seguridad nacional me refiero un poco más como visas, pasaportes, que no te quedes un día más, todo ese tipo de Ok. cosas. Y está la seguridad cibernética. Ok. Dubái tiene y te digo, yo soy bien chismosa, o sea, pero yo conocí muchas historias de gente que me platicaba cosas de que, es que en Dubái pasa esto y esto, voy para allá. Entonces, Dubái tiene un sistema tiene una gran cantidad de personas que se dedican a controlar todo este tema cibernético. Ok. Entonces, o sea que monitorean imagínate todo. que es como, esto es Dubái y Ajá. tiene así una capa Sí. ok. de gente y de algoritmos. Sí. Porque el mundo del internet es esto, algoritmos. Mm. Gente que se dedica a controlar todo. Sí, esto no, vas. Y te eliminan cuentas, así tal grado. Ok. O Ajá. sea, si alguien allá publica algo que no le convendría, Sí. es muy probable que... Sí. Ok. De hecho, hay algunos documentales que algunos creadores de contenido que sí han ido, por ejemplo, que son como, que justo dicen, está la otra cara de Dubái, y van a unas zonas en donde son edificios que parecen cárceles, que es en donde viven los pakistaníes,
Pues no te miento, yo vivía atrás de donde, y yo veía los videos es un creador de contenido que no recuerdo muy bien su nombre, y él fue, y cuando yo vi el video dije, no mames, yo vivo aquí atrás. Pero sí, Creo que hemos visto el mismo video. Sí, ¿cómo se llama? Kurt. No recuerdo, pero es un chico que igual habla español. Ok. Pero hizo un video de allá. La verdad no recuerdo el nombre. Ok. Pero yo vi el video. Hay el italiano. Eso que también ya lo mandamos, imitación de sí, hay varios de estos, ¿no? Que van a lugares y muestran la otra cara de... Sí, exactamente. Y habla específicamente eso. Y, por ejemplo, ahí sí sucede ese contenido, sí hay ese contenido, pero es de gente como este tipo de personajes que nada más van, o sea, ellos van, graban sus cosas, se salen del país. Tú saliendo del país, esto que te estoy diciendo, yo no lo puedo hablar allá. Tal cual. Y no te estoy hablando cosas todavía, espérense, no se vayan. O sea, no he hablado todas las cosas más fuertecitas, pero todo esto ya lo ven a mal, porque al final, pues tú platicas tu historia humana y pues la gente va a decir, ay, no, ni madres, no me voy. Pero pues yo le diría a la gente o le invitaría a la gente que, pues al final es parte del ser humano, o sea, que no se detengan, ¿sabes? A escuchar una versión diferente. Claro. Que no se detengan, simplemente es la realidad y mejor, si de algo les sirve lo que les estoy diciendo y si eres mamá o papá o quien sea que me estés viendo, toma lo que te estoy diciendo para ser fuerte emocionalmente y mentalmente. Claro. Y decir, voy a llegar a esto y así va a ser y pues me la voy a rifar hasta donde llegue. No manches, está bien que no, porque sí, o sea, se nota que o sea, tú tienes una mentalidad muy chingona, ¿no? Ay, ahorita. No, porque, o sea, una cosa es de ir con el dolor, ¿no? De dejar tu hijo acá, generar dinero allá, vivir con el dolor de la separación todos los días, sobre todo en el comienzo. Y aparte, ¿no? En ese podcast nos centrabas mucho en los choques culturales, ¿no? Ay, que ya después vienen, ¿no? Sí. Que todavía ya dices, güey, o sea... Todavía después y mis tacos, y qué pedo con esto. El chisme, Ajá, ay, ¿no está Doña Pelos? Que la que hace las quesadillas. O sea, sí, son todas estas ¿Cómo cosas. vives eso en el día a día? Pues ya llevas tiempito allá. Sí. Como hoy en día, como cuáles son todavía las cosas allá de la vida diaria, allá, que todavía... mis choques, sí. Desde el día 1 hasta ahorita, como que mis choques culturales en general ha sido el idioma, el clima y la comida. O sea, creo que han sido más, pero en general como que estas tres cositas, hoy es lo que... ¿Sí me entiendes? Porque la comida, obvio. O sea, Dubái por tema cultural, ellos comen demasiado arroz, arroz y pollo. Y su religión es musulmana. Ellos no comen puerco. Okay. Entonces, te limitas. Por ejemplo, pues los mexicanos... Los taquitos de pastor, ya bye. Ya valieron mal. Carnitas. O sea, los taquitos ya valieron mal. Ajá, o sea, desde que dices ya no hay puerco, ya en platillos mexicanos ya te limitas. O sea, para muchas cosas. El chicharrón o un taquito ahí de chicharrón con queso, lo que sea. Sí. Ajá, otra cosa, las tortillas. No hay tortillas. Entonces, los mexicanos crecemos con la tortilla. O sea, nuestra gastronomía es pura tortilla. Ni siquiera en el supermercado más chingón, más internacional. Ni en el mall más grande del mundo, que es el Dubai Mall. Okay. Ni en ese, o sea, podrán tener, y por eso yo luego lo digo de broma, podrán tener sus acuarios y todo, pero no hay tortillas. O sea, incluso ahí los supermarkets tienen sus zonas específicas de nacionalidades. De estos de Alemania, estos de Rusia, estos de México. No hay nada, o sea, de verdad, no, todo es Tex-Mex, o sea, todo como la gente lo ve allá, piensa que este es Tex-Mex. Sí. Entonces, pues te venden cosas bien raras que dices, ahora, ¿qué pedo con esto? O sea, ¿cómo van a comer unas pinches? No, o sea, no hay. Entonces, eso, de la comida, no. Y te digo, la primera vez que me dieron eso de comer, normalmente en México, los mexicanos usamos el arrocito, como un complemento, ¿sabes? Sí. Con frijolitos sí. Y un guisadito. Pero como tal, así de que el plato lleno, no. O sea, para mí sí fue como que yo dije, ¿cómo voy a comer esto? Y yo quería una tortilla. O sea, sí te lo juro, o sea, yo sé que se escucha muy chistosa, pero yo quería una tortilla y yo decía, ¿cómo voy a comer sin tortillas? ¿Cómo voy a comer sin tortillas? Y hasta el día de hoy,
no hay un día en que no quiera una tortilla, Claro. ¿sabes? O que quiera comer comida mexicana como es aquí en México, o sea, como es aquí. Ahorita se podría decir que estoy viviendo otro choque cultural, pero a la inversa, ¿sí me entiendes? Porque ahorita yo durante estos 3 años nunca había venido. Entonces para mí ahorita la Ciudad de México y México en general ha cambiado mucho. Entonces para mí es como que, ¿qué? O sea, estoy volviendo a ser mexicana, ¿sí me entiendes? O sea, de una manera como muy ahí extraña. Y me impresiona ir al tianguis y me gusta ir por mi botella de mis agüitas o sí, las aguas que todo ese tipo de cositas allá te las venden como artesanales. Ujú. Y te las venden carísimas. Entonces, ahorita mis choques culturales nuevos que estoy viviendo son aquí. Sí. Y yo digo, pruebas una agua que hacen y ¡guau! O sea, el sabor es impresionante. Allá los sabores son muy sintéticos. Ujú. Entonces, pues no, o sea, no, ahora sí que no sabe igual. O sea, y eso pues igual lo digo a veces luego, con mi familia, con la gente que me rodea, es que no sabe igual. O sea, son preguntitas que yo me hice durante todos estos años allá. Ahora que fue el tema de Irán, Estados Unidos, Israel, ahí, ¿tú tuviste eso? Sí, Sí. pues eso no tiene mucho, fue a finales de febrero, enero, febrero, ajá. ¿Y si literal se vieron como los misiles o cómo era la onda? Siéntense porque vayan por un café, un chicharrón preparado, lo que sea, porque, mira, ahí te va. Ese día que empezó lo de la guerra, o sea, empezó la guerra. Entonces, yo estaba trabajando, un ser humano trabajando. Entonces, yo trabajo en la palmera artificial. Entonces, imagínate, estoy en medio del mar. No hay nada. O sea, para entrar o sea, esta es la palmera. ¿A la palmera es esa isla de Palmera? Ajá, ¿Qué así se dices? llama. Ok. En español, Spanish, palmera artificial. O sea, Ok, así sí. se llama. Y haz de cuenta que es la palmera. Y pero para entrar, o sea, está la palmera y está rodeado de mar. Y para entrar, pues tienes que pasar así, un camino, como de, no sé, 20 minutos. Sí. ¿Sí me entiendes? Hablando desde ese contexto, o sea, yo estoy ahí en medio del mar, trabajando en mi lugar en donde trabajo, y el lugar en donde yo trabajo tiene una terraza, o sea, tiene una terracita. Entonces, pues yo estaba laborando y todo. Ya se empezaba a escuchar el tema de que el pedo era Israel, Irán y Estados Unidos. Pues yo dije, ay, no es mi pedo, ¿no? Pues yo no estoy ni en Estados Unidos ni en Irán. Entonces, pues ya se habían escuchado algunas cosillas, rumores de lo que estaba pasando. Entonces, pues ya lo dejamos pasar. Yo lo dejé pasar. Y ese día, para chingarla, me toca trabajar en la terraza, porque es un lugar muy grande en donde yo trabajo, son como 3 secciones. Entonces, a mí me tocó en la terraza. Entonces, pues yo estaba ahí con mis compañeros y todo, y de repente se empiezan a escuchar como truenos, ¿sabes? Como pequeños impactos, como cuando, no sé cómo explicarlo porque de verdad es algo que no lo puedes explicar, pero escuchas como pequeños, ¿cómo se dice? Como relámpagos, no sé, como que algo truena, pero en el aire. Ok. O sea, en el aire. Y haz de cuenta que se siente como la presión. Ok. Entonces, se sentía así. Y yo dije, ¡pah! Empiezas a escuchar a tus compañeros. Ah, es que normal. ¿Pero por qué? Ya, yo, ay, chismosa, vuelvo a lo mismo. ¿Pero por qué? Ah, pues es que, pues, yo vivo en medio, casi básicamente. Mis vecinos son países que viven en guerra o que han vivido en guerra toda su vida. Pero pues yo dije, estoy en Dubái, el país más seguro del mundo. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? No, o sea, pues tú confías, ¿no? También de que dices, güey, hay una seguridad impresionante porque sí la hay, ¿no? Entonces dije, ok. Y entonces dije, pues está pasando eso. De repente, ay, no. Me acuerdo que estaba ahí en medio de la terraza y veo cómo pasa algo, te lo juro por Dios, veo cómo pasa algo así, ¡fam! Entonces,
Eso que pasó fue un misil. Pero se escucha como si escucharas cómo pasa un avión. O los jets, ves que esos que son como de seguridad, sí. que ves que se escucha Shum. muy fuerte. Sí, Exacto. O sea, así se escuchan. ¡Fum! Entonces yo me quedé así de... Sí, ahí sí me espanté poquito porque yo lo vi. O sea, yo lo vi, yo estaba ahí. Entonces, nada más se ve como algo pasa tan rápido que nada más ves cómo queda una línea blanca. Ujú. De repente pasó eso. Después, yo seguí trabajando, porque eso es otra cosa. Diría el meme, se podrá estar destruyendo el mundo, pero tú tienes que trabajar. Tus funciones tú las tienes que seguir. Entonces yo estaba ahí, estaba atendiendo, estaban las mesas y todo. Y pues ya, como que se me olvidó. Pasaron como 4 minutos y de repente, pam, pam, pam. O sea, después de 4 minutos, o sea, después de que pasó eso y que yo lo vi, pasaron como 4 minutos y empezaron a pasar. Pasaron, no te miento, como 10. Como 10 misiles. Así, tra, 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 tra. Entonces el sonido es tan fuerte que dices, ¿qué está pasando? Sucedió algo. Los misiles no impactaron. O sea, como tal el misil no impactó. Lo que sucede en Dubái es que a ellos, pues, la tecnología que tienen es que interceptan al misil en el cielo y lo explotan. Ya. Lo destruyen. Pero pues me imagino después bajan... Sí, los restos. Los restos. Sí, de hecho, las noticias que hay por ahí de eso, todo lo que causó que hubieron incendios, si hubieron ahí daños, fueron solo de los restos de los misiles. Entonces, no. Cuando yo empecé a ver eso de que empezaba a pasar uno tras otro, o sea, te lo juro que empezaron a pasar tan rápido. Ay, no mames, yo en ese momento yo dije, ay, Dios, trágame y regrésame a México. O sea, trágame tierra. O sea, yo me espanté de una manera que hasta se me bajó el azúcar. Estoy chava. O sea, ya me veías 10 minutos después con la boca bien seca, te lo juro. No. Ay, ahorita te voy para allá. Entonces, y de repente yo me quedo así y yo digo, ¿dónde está la seguridad nacional? Oh, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿cuál es el protocolo para esto, cabrón? O sea, perdón, pero para mí no es normal. Güey, estoy viendo misiles. O sea, un puto misil está pasando arriba de mí. O sea, y así era uno tras otro. Y pues, sin saber qué hacer, la neta, nada más me quedé paralizada, no me podía mover. No, me quedé así parada y veo al fondo cómo explota así uno. O sea, cómo hacen la intercepción. No sé cómo se dice. Bueno, así se explota. Y de repente empieza a salir el humo. Cuando pasó eso, yo dije, ya chingó a su madre. Pues sí, porque... Y ese fue el primer impacto que hubo en Dubái. Y fue en la entrada, estoy en la palmera artificial, fue en la entrada de donde yo estaba. Para mí en ese momento fue, me voy a morir. Me voy a morir porque están aventando los pinches misiles, estoy en medio del mar, o sea... Pero tienes que seguir atendiendo a los clientes, ¿sabes? No, espérate, no, es lo que te digo. Entonces, te digo, pasa eso y empiezo a ver el humo. O sea, ya no es ni siquiera, ahí yo ya dije, ya están impactando, ya están cayendo. Y tú, pues yo nunca he vivido cerca de países que viven en guerra, pues yo no sé ni qué pedo. O sea, mi cabeza en ese momento, yo dije, no, o sea, ahorita van a atacar aquí el hotel y todo, o sea, los lugares, los restaurantes, todo. O sea, yo empecé a entrar en pánico, te lo juro. Yo empecé a entrar en pánico y yo decía, ya me voy a salir corriendo, ¿o qué hago? O sea, son un chingo de cosas que te pasan en la mente. Y yo así viendo así, de que salía todo el humo. Cuando yo vi el humo, ahí fue en donde yo sí me espanté. Porque yo dije, aunque los intercepten, está pasando algo. Aunque lo que sea, está pasando. Entonces, yo dije, eso no es. ¿Es el país más seguro o no es el país más seguro? O sea, yo la verdad, yo sí me cuestioné eso. Porque tú dices, yo vengo a trabajar y yo estoy cumpliendo como una persona trabajadora en tu país. Y tú me prometiste seguridad. Y no nada más a mí, al resto del mundo. ¿Dónde está? Eso no es seguridad. Para mí.
Para mí, eso no es seguridad. Entonces, yo me empecé a cuestionar ese tipo de cosas. Después de eso, empiezan a salir en las noticias. Pues ya sabes, uno en el TikTok. Ajá, Sí. claro, en el cel. Y ahí ya dicen, no, pues fue el impacto en la entrada de la palmera artificial. No mames. Yo en ese momento dije, no, Diosito, por favor, o sea, mi hijo. O sea, vuelve a lo mismo. El tema humano. O sea, mi hijo. ¿Qué va a pasar? O sea, van a seguir lanzando. Yo te voy a decir algo, yo no estaba preparada para vivir la Tercera Guerra Mundial, perdónenme, pero a mí nadie me dijo, ¿sí me entiendes? O sea, dije, güey, pues me hubiera preparado, me entró un pinche casco o algo, ¿sí? O sea, me hubiera traído, o sea, no, yo no estaba preparada, o sea. Imagínate, vienes a tu turno con un casco. Mi turno, ay, güey, o sea, yo no estaba preparada para literalmente la Tercera Guerra Mundial, o sea, por Dios. Entonces, veo eso y todo, y a mí se me bajó la presión, me empecé a sentir súper mal. Los impactos seguían, o sea, interceptaron no sé cuántos miles, estoy hablando de miles de misiles, y ahí está el dato, o sea, yo no les estoy mintiendo, que interceptaron, y no nada más misiles, fueron misiles, bombas y drones, o sea, y yo decía, pero ahora, ¿qué tiene que ver Dubái con su pedo de estos güeyes? O sea, Dubái no tiene nada que ver, o sea, según yo. Pero bueno, sí dije, tenían sus medio riñas, ¿no? Entre Irán y los Emirates. Lo que decían era es que de que, ellos, que las estaban atacando las bases militares. O sea, se empezó a regar eso. Y yo, te voy a ser honesta, yo soy ignorante en temas geopolíticos, o sea, la verdad. Entonces, pues hay entre que sí es verdad o no es verdad lo que están diciendo, güey, estoy en medio de un pinche bombardeo, o sea, por Dios. Entonces, pasó eso y los impactos siguieron. En ese momento, yo me metí en chinga. O sea, después de eso, yo ya no pude. Yo dije, si me quedo aquí afuera, me voy a poner más mal y voy a entrar en pánico de una manera más fea. Entonces me meto y ahí viene la otra realidad. Entonces, yo en ese momento yo me quería sentar porque yo tengo un diagnóstico. Ahí viene, de eso ahorita te lo platico, pero a mí me diagnosticaron, no estoy loca, pero en base a todo lo que yo viví ahí, especialmente todo lo que yo viví en Dubái, yo tengo un diagnóstico. Gracias, Dubái. O sea, tengo un diagnóstico que sí me afecta. Si yo altero mi sistema nervioso, es como postraumático. Mi cerebro se empieza a inflamar. Ok. Entonces eso me puede hacer que me muera, o sea, básicamente, porque se me empieza a inflamar me lo explicó la neuróloga, pero me lo explicó en inglés. Entonces, medio le entendí, la verdad. Ya después yo ahí ya busqué, ¿qué es esto? Se llama neuritis neuralgia, lo que yo tengo. Entonces, ya me lo habían diagnosticado, entonces, y es parte de eso, de que si yo altero mi sistema nervioso, empiezo a activar todo estrés, todo lo que implique alterar mi sistema, hace que todas esas señales vengan a mi cerebro y se me empiece a inflamar. Y después, pues, es peor que las jaquecas, todo ese tipo de cosas que a mí me suceden, o sea, yo sufro de ese tipo de cosas, ya se me empieza a paralizar la cara, el brazo, y por eso el síntoma fue que yo llegué al hospital allá en Dubái, porque yo ya llevaba Sí. Yo, ay, es mi primera chamba, casi, entonces ya me lo diagnosticaron. Entonces, hablándote desde que de salud, yo no estaba bien tampoco. Entonces, ya entro y yo de verdad lo único que quería, te lo juro que en ese momento no me importaba el cliente, no me importaba Dubái, no me importaba el Burj Khalifa, no me importaba el Burj Al Arab, no me importaban los jeques, no me importaban los Lamborghinis. Ahí lo único que me importaba era mi vida y cómo yo me sentía. Entonces quería sentarme y te digo, ahí viene la realidad. Mis jefes. Y el contexto de los trabajadores. Yo empecé a expresar cómo yo me sentía y se me veía, yo estaba asustada, porque unos estaban adentro, pero yo estaba en la terraza. Lo que yo vi no lo vieron muchos. O sea, lo que yo vi del lugar en donde yo trabajo,
el 90% del staff no lo vio. Entonces, para mí lo que yo había visto, o sea, yo los vi pasar, o sea, de verdad que son, si algo, yo lo que menos le desearía a la gente es vivir algo así, te lo juro, porque aparte es el ruido, y luego aparte ves el humo, y luego aparte es uno tras otro, o sea, es uno tras otro, y como hacen ¿cómo dije? Lo interceptan en el aire, ejerce una presión que tú la sientes, tu cuerpo la siente. O sea, ¿cómo puedes ignorar eso? O sea, yo no entiendo quién puede ignorar eso. O sea, perdón, pero o yo soy débil o soy chillona o no sé, pero yo no sé quién puede ignorar ese tipo de cosas. O sea, literalmente sientes el ruido tan cerca que sientes que te va a caer a ti encima algo. Y te digo, se siente una presión como un retumbido, ¿sabes? Como cuando retumban las bocinas. Sí. ¿Se ha sentido como esa? Sí. Así sientes, y sientes cómo va bajando. O sea, cómo va bajando toda esa presión. Entonces, imagínate, yo decía, no, es que yo ya me voy a morir. O sea, yo dije, yo me voy a morir o no sé qué va a pasar, ni nada. ¿Y tus jefes qué te dijeron? Entonces, yo dije, no, pues ahorita estoy en el país más seguro del mundo. Ahorita nos van a evacuar. Nos van a decir, ¿saben qué, chicos? Vámonos. Ahorita el transporte los va a llevar a sus casas. ¿Cómo se sienten? Tomen agua. Siéntense. Yo me lo imaginaba, porque para mí en ese momento yo estaba viviendo una de las cosas más fuertes y vivo en México. O sea, ¿sí me entiendes? Pues o sea, uno ya se la sabe. Entonces, para mí en ese momento yo estaba viviendo la cosa más fuerte que he pasado en toda mi vida. Dices, bueno, no pasa de unos balazos o algo así, pero ya la guerra, o sea, que estés viendo misiles, yo nunca lo había visto. O sea, en México jamás había vivido algo así. O sea, jamás. Entonces, yo pensaba, ahorita va a haber un protocolo, ahorita nos van a coger, ahorita nos van a cuidar o algo. Ahora sí que, pura de esta. Nada. Nos juntan al staff y que nos dicen, nos dicen, por favor, todos guarden la compostura, no comenten nada, actúen normal, porque el GES es la prioridad. Sigan trabajando, se va a trabajar igual, normal. Cambien su cara, sonrían, porque hay guest. No mames. O sea, para mí que me hayan dicho eso, fue como si me hubieran dado, no sé, fue ahí todavía algo más culero. Entonces, cerraron la terracita porque ya habían guests afuera y pues los metieron, porque pues como uno, que se chingue, pero el guest, ¿cómo? Está pagando millones de pesos por ir a visitar ese lugar emblemático en la Palmera Artificial. ¿Cómo? ¿Cómo vas a actuar de una manera, ¿cómo se podría decir? Tú debes de actuar impecable con el guest. Entonces, ahí la prioridad es el guest. En la industria en general es así. Ahora échale un hotel 5 estrellas. Peor. Ahí te tienes que poner así, mira, escúpeme. No pasa nada. O sea, es la exigencia es más. Y entonces nos dicen eso, cierran el lugarcito en donde yo estaba. Para mí, yo ya tenía miedo. O sea, yo ya no quería salir. Entonces yo dije ahorita, verga, o sea, si me regresan, dije, no me puedo ir, me van a despedir, o, ¿sí me entiendes? La realidad. No es como que digas, ay, sí, agarro mis cosas y me voy y a la chingada. No. Lo que tienes que hacer es, literalmente, si quieres conservar tu trabajo, quedarte callado. Es cállate y sigue trabajando. Y sigue haciendo lo que te estoy diciendo. La verdad es lo que tienes que hacer. Entonces, cerraron y yo me quedé ya adentro y todo. Y me mandaron al área en donde se lavan los trastes. Entonces, ahí yo me quedé. Y yo estaba así, limpiando. Diosito. Sí, estaba yo limpiando literalmente los
putos vasos. O sea, de verdad no sabes cómo odio ese momento porque se me hace algo inhumano. O sea, de verdad inhumano. ¿Cómo es posible? Entonces, y sin poder decir, chinguen a su madre, mañana me consigo otro trabajo. Porque a veces uno piensa que, por ejemplo, esto, lo que hablas, la libertad. En México tienes la libertad de que si hoy no te gusta un trabajo, mañana no vas. Y nadie te dice nada, siendo mexicano. Ujú. Nadie te dice nada. Si quieres vas y cobras, y si no también. Vas una semana y si no te gusta, te consigues otro trabajo. Pero allá, tienes una visa. Allá tú haces algo así y te regresan. Y te metes en problemas y aparte de eso, no vuelves a entrar al país. Porque te lo dicen. No vuelves a entrar al país. Entonces, ¿qué haces? Yo dije, no puedo dejar mi trabajo. No puedo decir ahorita, váyanse a la chingada todos, yo ya me voy. Dije, no, porque no puedo perder mi trabajo. Y ahí viene el tema humano. Mi hijo, lo que estoy haciendo, ya estoy logrando lo que quiero, aparte de eso. No, entonces, a pesar de que yo estaba traumada, o en shock, más bien lo diría, yo estaba en shock. O sea, no soy morenita, estaba blanca, o sea, estaba pálida. Yo estaba, te lo juro que estaba limpiando los vasos y estaba temblando porque mi sistema se alteró y te digo, yo ya tenía yo mi diagnóstico, entonces yo me asusté mucho, me alteré mucho y yo ya no podía. Entonces estaba yo ahí limpiando los vasitos y todos viendo sus TikToks y que no sé qué, ya empiezan a decir, no, que Irán está atacando a Dubái y que no sé qué. Entonces ya empiezan todas estas noticias y dices, ay, lo más que me falta, ¿no? Entonces está bien también informarse uno de lo que está pasando, pero de más, en ese momento te abruma, o a mí me pasó. Entonces estaba yo así de que limpiándolos y bien triste, bien mal, yo no hablaba y yo hablo mucho. Y no te cruzo por la mente de, ok, voy a cumplir mi contrato, lo que me queda acá y ya después bye bye. Sí, totalmente. O sea, incluso yo en ese momento dije, me vale madres que me corran. Tengo un poquito de dinero, lo que sea, me voy. Pero es controlar tus emociones y tus pensamientos, porque literal, mi oportunidad es una. Uh-huh. Yo vi Dubái como mi oportunidad, o sea, es mi única oportunidad. Uh-huh. Porque te digo, ¿de dónde yo vengo? O sea, yo no te voy a decir, yo vengo de la Condesa, no, güey, o sea, yo vengo de un lugar en donde la gente todos los días se para a rajarse su madre para comer. En donde tiene que venir desde el Estado de México a Ciudad de México. 3 horas, 4. Para comer, o sea, sí. Entonces yo decía, esta es mi oportunidad, ¿cómo? Entonces te digo, vienen estos pensamientos intrusivos, sí. Pero a la vez está mi conciencia, ¿no? De decir, a ver, espérate, si estás asustada, si te está pasando todo esto y esto y esto, pero no es la mejor opción. Entonces, yo me sentí tan mal, te digo, yo hablo mucho, soy una persona que me gusta mucho hablar, me gusta convivir, beber y de todo, o sea, me gusta mucho, entonces mis mismos compañeros de trabajo me dijeron, ¿qué tienes? Porque yo me quedé callada, yo no hablé, yo me quedé en shock, yo no quería trabajar, yo quería llorar, yo me sentía súper mal. Entonces ya le dije, no, pues es que estoy asustada, me quiero ir a mi casa. Y ahí viene la otra realidad, empiezas a escuchar comentarios culeros, la verdad, la cosa como son. Y, es que aquí no pasa nada. De las mismas personas que están en tu contexto, que están viviendo lo mismo que tú, a lo mejor no vieron lo que yo, pero no creo que no sepan lo que es una guerra, o lo que es un misil, o lo que puede hacer un misil, o sea, lo que puede destruir un misil. No pero sé. Igual solo se lo eligieron a ellos mismos para ya calmarse, ¿no? O sea, como ese fenómeno cuando no quieres ver la realidad, sí. Y mejor como lo hacen los avestruces, ¿no? Como, sí. Pues la cabeza sí. En la arena y no hay yo peligro. No sé nada. Sí. Pero ¿sabes qué? Que yo, y es algo que lo comparto mucho, de verdad, que es que a veces la gente no tolera su realidad, de verdad. No tolera su realidad, que prefieren de tan cruel, que a veces es para los trabajadores, porque es lo que es, de tan cruel, tan inhumano y tan humillante que es nuestro contexto,
no aceptas lo que estás viviendo y prefieres engañarte y vivir engañado, aunque estés viendo la realidad. Y a mí me tocó ver eso. La gente se engaña. De verdad, la gente se engaña. Y tú dices, güey, pero cabrón, no mames, o sea, puede caer un puto misil, o sea, ¿de qué estás hablando? O sea, Irán está aquí al lado, o sea, es casi nuestro, es que literal nuestro vecino, o sea, por Dios. O sea, Irán ataca a su propio país, o sea, él mata a su propia gente, adultos, niños, abuelitos, de todo. O sea, por Dios, ¿cómo me estás diciendo que no está pasando nada? Perdón, pero yo no me compro esa mierda, te lo juro. O sea, incluso yo ya estaba enojada. O sea, yo decía, güey, yo no me compro esta mierda. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y aparte, lo que yo vi, tú no lo viste. Entonces no puedes venir a juzgar. Y no puedes dar por hecho que lo que tú sientes es lo mismo que yo siento. No, no puedes hacerlo. Y la gente da por hecho eso. Y la gente que me rodeó, estoy hablando todo esto de toda la gente que me rodeaba, da por hecho eso. Da por hecho que si ellos dicen no va a pasar nada, es que no va a pasar. Y tu opinión, o sea, no importa. O sea, tu opinión no es válida. ¿Por qué? Entonces yo ya empiezo a decir, entonces yo me di cuenta de eso y vuelvo a lo que te dije al principio. Te callas. ¿Por qué? Pues mejor no entrar en conflictitos, ¿no? Entonces yo soy muy tranquila, pero ¡ay! También búscame la boca y ahorita vas a ver. O sea, también, si tú sabes decir cosas, yo también, o sea, también me sé defender, pero no me gustan los conflictos, la verdad. Y menos con gente pendeja, o sea, la verdad. No, la verdad, porque también te va a decir algo. Eso está muy bien como han dicho. No me gustan los conflictos, menos con gente pendeja. Te lo juro, o sea. Sí, Maggie 2026. Te lo juro, o sea, la gente cuando es pendeja, o sea, te lo juro, o sea, y para mí, o sea, y te lo digo que eran palabras de mis jefes, o sea, superiores, que para mí cuando yo vi eso dije, híjole, cabrón, o sea, chido, eres mi manager, pero esto hay que ponerlo un tornillito suelto. Hay que trabajarlo, güey, o sea, el cerebro es para pensar también, o sea, y yo sé que su chamba de ellos es... Claro, calmar al que todos se cuadren. Sí. Yo sé que también es su trabajo, ¿no? Y te digo... Porque ellos tienen otro arriba. Sí. Tan solo yo tenía como 20 jefes. Así te lo digo. O sea, es impresionante porque te digo, son hoteles de 5 estrellas que manejan su imagen intacta. Entonces necesitan managers para todo. Claro. Literalmente, así. Un manager para revisar el peinado. Así cosas bien pendejas. Que dices, güey, ya la mera hora de la vergüenza la gente ya ni está pensando en cómo estoy peinado, o sea, ¿sabes? Y un manager para que le revise el moco, cosas, ¿sabes? O sea, ya llega un punto donde dices, ay, ya no mames, o sea, ese güey ni está haciendo nada, o sea, ya se hace bien pendejo y está ganando 3 veces más que yo. Y yo estoy trabajando el triple que él, o sea, ya bien, sucede también mucho en Dubái el nepotismo. Eso es algo también que la gente no dice. Y es que muchas veces llegar a lugares grandes es a base de amigos. Claro. O que eres hijo de qué tal. O que la industria en general así se mueve. Si le caes bien a alguien, entonces... Te sube. Y está bien que lo aproveches. O sea, también si tú quieres algo, pues está bien. Pero si vas a decir no. O sea, si a ti te hicieron la oferta, ¿no? Yo dije, sí. Claro, todos diríamos que sí. Sí, claro. Pero siento que debes nada más ser consciente. O sea, claro. Nada más sé consciente y no te creas mamada. No, es que te juro que la gente... Es que yo llegué aquí por trabajo duro. O sea, sí, no. O sea, no estás haciendo nada. La gente es bien fantasiosa, te lo juro. O sea, yo por eso, mira, mejor omité a mis comentarios, porque dije, no... Yo también sufrí, güey. Sí, dices, ¿dónde vivías? En la Condesa. Mi papá me dejó 3 millones de pesos. Ay, no mames. Yo ni papá tengo. Básicamente, la verdad, o sea, yo no tengo papá. Ay. O sí, la verdad, o sea, te digo, yo vengo de ese contexto lleno de drogas, de muchas, toda la realidad que se vive de ese lado. Entonces, te digo, pasa esto y empiezo a escuchar estos comentarios. Algunos
compañeros, sí compartí con algunos compañeros este sentimiento, ¿sabes? De, güey, no mames, pero acá, ¿sabes? Como el clubcito de los que nos estamos sintiendo mal a escondidas para que no nos digan nada, Sí, sí, ¿no? sí. Y aparte de eso, empiezas a caer en un tema de burla. Ujú. Y eso está culero. O sea, eso es, de verdad, que eso es una de las cosas que yo digo, no mames. O sea, la gente se pasa, de verdad se Pero pasa. ¿cómo de en qué lanza. sentido burla? Ajá, se burlan de ti. Ok. Porque te sientes mal. Ah, ¿Sí me entiendes? o sea, Y empiezan con sus comentarios de, ay, no mames, ay, no mames, güey, o sea, O sea, si fueras hombre te dirían, ponte una faldita, güey. sí, exacto, o sea, empiezan con La ese niña tipo, está triste. ¿qué tiene la niña? No, la verdad sí, entonces, pues tú dices, yo que soy una persona consciente y si no me controlo doy putazos, mejor, o sea, digo, mejor mira, me quedo callada porque ahorita suelto vergazos y me van a regresar a México, entonces dije, mejor me ¿Qué- quedo qué- callada. ¿Qué es lo que te ayuda en esas situaciones? ¿No? O sea, esa fue la más extrema ahorita, creo que comentaste, Sí, ¿no? sí, no, Pero sí. ¿qué te, como que te ayuda a regresar a un estado neutral después, ¿no? De tener esa resiliencia. Pues a mí lo que me ayudó es haber trabajado mi conciencia, ¿sabes? O sea, yo siento que sí entras en un estado de shock, pero eres tan consciente también de lo que está pasando. Sucede mucho con las personas que le ponemos atención a nuestra conciencia, que somos personas que vemos hasta las mínimas cositas o mínimos detallitos. Entonces, eso te ayuda, pero también te afecta. Entonces, porque empiezas a pensar mucho y te empiezas a hacer ideas también. Pero a mí lo que me ha ayudado es eso. O sea, de verdad, más allá de lo que te digo, después viene lo de la familia, que el hijo. Pero si tú como persona no aprendes a solucionar lo que te esté pasando en el momento, nadie va a venir. Ni tú, ni aunque estés pensando, porque sucede esto, si tú no eres fuerte mentalmente y emocionalmente, piensas en tu hijo, no, te quedas ahí llorando. O así me entiendes, o sea, todo ese tipo de cosas, si tú no eres fuerte, te da para abajo. Entonces, yo sí pensé en todo eso, pero te digo, pensé en lo trágico, pero también dije, estoy aquí por algo, o sea, siempre con ese criterio de saber qué es lo que quieres en tu vida, o sea, y eso fue algo que yo aprendí, yo solita aprendí, porque vuelvo a lo mismo, vengo de un contexto social descompuesto, en donde no tienes una educación en donde te enseñen, ¿sabes? Ah, esto es un criterio, esto y esto. Yo solita lo aprendí, yo solita fui forjándome todo esto. Entonces, a mí siento que es eso. Trabajen, o sea, o un consejo que yo les daría es eso, trabajen en ustedes mismos, o sea, trabaja en ti como persona y aprende a controlar tus emociones, tus pensamientos, lo que hablas, porque te digo, yo en ese momento yo quería mentar madres, te lo juro, pero eres consciente. Claro. Entonces siento que a mí lo que me ayudó fue eso, o sea, nada más ser consciente y saber en dónde estaba parada, o sea, de Sí. decir, no, es que sí está culero y todo lo que tú quieras, pero no tengo opción. Y no me voy a rendir. No me voy a rendir porque yo no vine a eso. Y después de toda esta cagada que estoy viviendo, no me voy a regresar así. Y no me voy a regresar con las manos vacías. O sea, así. Entonces, en ese momento yo le mandé mensaje a mi manager y yo le dije, ¿sabes qué? En privado. Porque empecé a ver todo esto. Que la gente te empieza a malmirar porque piensan que tú exageras, que eres un exagerado, que no sabes nada, que no sabes que Dubái es el mejor país del mundo, que no sabes que los jeques dan la vida por nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo has visto que el jeque venga y te diga, hola, ¿cómo estás? ¿Sucede esto? O sea, eso también me acuerdo antes en vivo preguntaron y ahí solo lo tocamos como un poquito el Sí. tema de cómo trata la gente de allá, que son pocos, como mayormente son trabajadores o turistas, como dijiste, pero los jeques de allá, cómo tratan a los extranjeros, sean de México, sean de la India, de Pakistán. Como trabajadores. Ajá, trabajadores, no turistas. Sí, sí, sí. Pues diría yo que, o sea, es como que no existen, ¿sabes? O sea, Como X. sí, es que es lo que justo es por lo que te lo estaba mencionando. La gente piensa que el árabe, el rey de allá, es su amigo. O sea, casi actúan como si fuera su amigo. Digo, ¿cuándo en tu vida te ha venido a ver y te ha dicho, ¿cómo estás?
O sea, porque empiezan a hablar, ¿sí me entiendes? Con ¿cómo se dice? Utopía con la que empiezan, o sea, aparte, como venden Dubái, como que eso, parece que se los meten así, mira, en el pinche cerebro como pendejos, así, te lo juro. Y te digo, toda la gente repite lo mismo, o sea, no tienen, vuelvo a lo mismo, criterio. Sí, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Tú qué opinas? Entonces empiezan a decir ese tipo de cosas, o sea, empiezan a defender. Sí, es una especie de defender a alguien que no conoces y que en tu vida lo vas a ver y lo vas a conocer. ¿Por qué? Porque la gente piensa también que llegar a Dubái y llegar con los árabes y los camellos y todo eso, vas a llegar y, ¡ay, sí, hola! ¿Qué pedo, compadre? Vamos por unas chelas. No. Cámara, mi Chaik. Vamos a las miches. Cámara, ¿cómo se dicen? Carteras y celulares. Yo llegando con los jeques, saquen carteras y celulares. No, la verdad es que no es así. Los árabes, de verdad, árabes, porque hay mezcla, o sea, hay mezcla Claro. ahí de todo, pero los verdaderos árabes son súper reservados. Y te lo digo yo porque apenas pasó lo del Ramadán. El Ramadán es el mes de los musulmanes, en donde ellos se toman este mes de reflexión. Ayunan. Y todo esto. Y yo, en medio de la guerra, lo que te estoy hablando, me tuve que presentar a mi trabajo porque fue el mes de lo del Ramadán. Y entonces hacen unos eventos grandes para puros árabes o personas que profesan la religión musulmana. Y te lo digo porque yo los atendí. Ahí sí para que veas, yo sí los vi. Pero es diferente a que le sirvas a la gente, a que tú digas, no, es que mi experiencia, güey, es la realidad, le estás sirviendo a la gente, tú estás trabajando para la gente. O sea, perdón, pero es que a veces yo no entiendo por qué piensan otras cosas, o sea, de verdad. Tal vez es un mecanismo de, no sé, autoprotección para no ver tal vez la situación vulnerable en la que están y prefieren como contarse otra historia. No sé cómo existe ese fenómeno de cuando un secuestrado o cuando toman rehenes, como luego se quieren hacer amigos Sí. de los malos, Sí. ¿no? Sí. Dicen, o sea, ha sucedido, o sea, se llama síndrome de Estocolmo, creo, porque ahí pues hubo una captura de rehenes y ya luego los rehenes como mostraron una lealtad muy inesperada con estos güeyes. Sí, entonces, ¿qué masoquismo? O también, ¿qué es? O sea, y te digo, para Pero creo mí... que todos hemos hecho eso en algún momento, ¿no? Sí, ay, depende. O sea, ya incluso, depende. incluso antes, tal vez, no sé si estoy pensando ahorita, pero sí. Sí, entonces te digo, pasaron esas cosas, yo le mando mensaje a mi manager y le digo, oye, me siento mal, por favor déjame ir, Sí. que no sé qué. Hasta el día de hoy no me ha contestado. En visto. Ni con un sticker. Imagínate, reacción. ¿qué tan indignante es para ti como una persona que vas a aportar al trabajo? Porque yo no me fui a hacer pendeja todos los días y lo repito. Y es ahí en donde viene este tema de por qué nos buscan a los mexicanos. Porque los mexicanos somos súper trabajadores Sí. y todos los días nos salimos a partir la madre. A mí me pasó en Dubái, pero es la realidad, o sea, es la realidad. Entonces, para mí fue algo súper indignante, para mí fue algo súper humillante también, porque yo decía, güey, o sea, ¿yo valgo algo o no valgo nada? ¿O qué onda? Entonces, después vienes a la realidad y dices, güey, no mames, está bien tu cosa. Pues es obvio que no les importa, o sea, es la verdad, pero vienen todas esas preguntitas. Pero hay otra gente que sí se engaña y que dice, no, es que... Y ese mismo día empezaron estos cuchicheos en el trabajo de que no, es Dubái, ellos nos protegen. Y yo mis comentarios opuestos de que, güey, si nos hubieran protegido no hubiera pasado eso. Con eso, uy, no, estás, o sea, no estás insultando a él, estás insultando a Dubái, estás insultando al país más seguro del mundo, al Burj Khalifa, al Burj Al Arab, al aeropuerto, o sea, ¿sí me entiendes hasta qué grado la gente lo ve? O sea, dices, güey, ¿por qué te lo tomas tan personal? O sea,
ni que fuera tuyo el Burj Al Arab, cabrón, o sea, perdón. Sí. Entonces yo me ahorré mis comentarios y me tocó escuchar algo súper random de alguien que trabajaba ahí, que estaba en la barra, el chavo, y entonces empezamos a platicar y le digo, no manches, le digo, ¿a poco tú no te da miedo? Y me dice, es que en mi país nos entrenan para esto. Dice, Ok, ¿de dónde era? te mentiría carnal? si te digo de dónde. La verdad no me acuerdo muy bien de dónde Ya. era este chavo, pero de esos países de ahí de alrededor, o sea, lo único que me acuerdo es que tiene rasgos asiáticos, Ok. pero porque luego hay unos países bien raros que tienen nombres también como muy raros, entonces la verdad no me acuerdo muy bien, pero así platicando me dice, de hecho, es así como los crees, es porque están lejos. Dice, a nosotros nos entrenan para estas situaciones. Y en ese momento yo dije, ¿qué vergas estoy haciendo aquí? O sea, estoy rodeada de gente y más por las historias que yo ya había escuchado. O sea, esto que estoy platicando, este cachito, ha sido de este año. Ujú. Todo falta el pasado. Pero ya a lo largo de estos tiempos, bueno, de este tiempo que pasó, escuché muchas historias de gente que sí, de iraníes, pakistaníes, filipinos, que en sus países sí es muy común que se viva esto. Ok. O sea, que se viva lo de la guerra. Ok, O sea, ok. es muy común. Entonces, obviamente tú estás rodeada de gente que su contexto ha sido ese y que ven normal eso, pues dices, ¿qué onda? O sea, a mí no me enseñaron eso. O sea, pues sí, o sea, a mí no me enseñaron eso. Entonces, para mí escuchar eso en ese momento, yo sí dije, qué fuerte. O sea, para mí que alguien me dijera, nos preparan para esto, yo dije, wow. O sea, qué impresionante. Entonces, pasó eso. Sinceramente, yo esperaba más del país, más del lugar en donde yo estaba, porque no hubo un protocolo para nada. Es que tampoco fue muy planeado, creo, ¿verdad? Sí, O sea, no, o sea, como llegó, y yo me acuerdo como que todo el mundo se medio sorprendió cuando sucedió eso, porque bueno, luego le sigo a otros influencers, ¿no? Pero que sí, como, ay, es que yo vivo en Dubái y soy millonario y no sé qué. pues ¿sabes? Todos estos güeyes se fueron luego, ¿no? ¿Sabes también qué fue lo que pasó? Que justamente yo hasta subí unas historias, ay, bien ridícula yo, pero yo me sentía mal y vuelvo a lo mismo, o sea, bueno, ya en las redes dices, ya no me puedes callar. Ujú. Ajá, entonces yo decía, pues voy a subir una historia, chingue su madre, ¿no? O sea, entonces yo subo una historia como una manera de expresarme también, ¿sabes? Entonces subo una historia, ese día terminó lo de los primeros, impactos en Dubái. Yo me fui hasta que terminó mi horario, o sea, ¿sí me entiendes? Porque te digo, yo pedí permiso y me mandaron a la verga, entonces hasta que terminó yo me regresé, yo me sentí mal y todo, al otro día yo me desperté súper mal, porque aparte no dormí porque se escuchaban, o sea, fueron días, semanas Ya. en donde se escuchaban cómo pasaban los misiles y después es el primer impacto y después fue también hubo un impacto, un dron impactó en el Burj Al Arab Ujú. y después fue en el aeropuerto, Ujú, aeropuerto fueron sí. 2 impactos, entonces fue una semanita que yo decía, esto está empeorando, o sea, ¿por qué? Y vuelvo a lo mismo, siempre estos comentarios de la gente, es que no pasa nada. Entonces, para mí ya era algo fastidioso y molesto de yo decir, güey, o sea, ¿tienes una puta venda en los ojos o de qué estás hablando? O sea, están incrementando las cosas. Por más que los estén interceptando, yo entiendo que sí, y lo hicieron perfecto, porque fueron demasiados los que enviaron, miles. Lo hicieron muy bien. Yo no digo que no hicieron su trabajo. Lo que estoy diciendo es que si lo estás viendo, ¿por qué estás diciendo que no está pasando nada? Está pasando. Sí, es más O cómodo sea, en el momento, tal vez, claro. ¿no? Entonces, fueron semanas y días Claro. de angustia. Yo me la pasaba en mi cuarto, otra vez sola, angustiada, pensando en mi familia, en mi hijo. Yo no quería salir, yo no podía dormir. Y me fui al doctor. Eso me volvió a mandar al hospital.
de que yo me sentí tan mal, desperté al otro día. Y ahí tú, por ejemplo, ahí tú puedes marcar a tu jefe y decir, oye, jefe, me dio aquí la venganza de Moctezuma, no sé. La chiripiorca. No, hoy, Sí. hoy no voy a poder chambear, ¿cómo es la onda? Sí, el tema de los sick leave, bueno, en Dubái le llaman sick leave, en México es como tu incapacidad. Ujú. Entonces, allá lo que sucede, dependiendo en qué empresa trabajes, es como te lo valen. Por ejemplo, actualmente en la que yo estoy, tú vas al doctor, ellos te dan tu incapacidad, 2 días, 3 días, tú ya no tienes que decirle nada a nadie, porque como es una empresa de gobierno, o sea, es como que no te pueden decir nada, porque tú ya estás presentando un papel, de gobierno. Ujú. Entonces ya se quedan, mira, calladitos. Y justo pasó lo de la guerra, me sentí mal y todo eso, y yo dije, yo no voy a ir. Perdón, pero yo no voy a ir. Yo no voy a ir en esas condiciones. O sea, yo pensé, van a parar las actividades algunos días o vamos a trabajar menos horas. De donde yo vivo al lugar donde trabajo son como 40 minutos. O sea, pueden pasar muchas cosas en el trayecto. Pues no pasó nada de eso. Entonces, en tema por ejemplo, si tú te sientes mal y vas a faltar a tu trabajo, siempre es con tu justificante. Siempre nada más debes de justificar y pues es con la incapacidad, lo entregas y ya. Y te pagan esos días, o sea, sí te los pagan. Y en otras empresas no es así. Que te digo, esas son las microempresas, esas son las que, híjole, la gente debe de tener mucho cuidado con eso porque son empresas que de verdad hacen una barbaridad con la gente impresionante. Justo eso me gustaría también preguntarte. A ver, antes voy aquí a abrir. Muchas gracias, por el regalito. Ay, trácala, nada como él. Chocolate de Dubai. Se hizo súper viral, Dubai Chocolate. Dubai Chocolate. A ver. En exclusiva, en Choque Cultural. Ay, las primeras impresiones. La verdad, a ver, dile así honesto. La mera Ok. verdad es que siento que tampoco es tan así como la gente dice, pero a ver. Está bueno, pero si La Sí. Habana luego paga muchísimo por eso, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, yo vi que aquí en México, lo vi en la comercial Ujú. mexicana, y están 400 pesos. Ay, no mames. ¿Pero huele no. o qué pedo? Ay, dije, pues, ¿qué hace o qué? El pinche chocolate. Habla. ¿Sí está bueno? ¿Está bueno? Sí, Qué va a rico, decir, muchas no, gracias. le traje un pinche chocolatito bien chiquito. Ay, pero es que es un vuelo de 25 horas. Claro. O sea, eso también la gente no lo sabe. De México a Dubái son 25 horas de vuelo. O sea, creo que es el segundo vuelo más largo que existe. O sea, vas México, Estambul. Depende, porque por ejemplo, cuando yo me fui de México a Estambul y de Estambul a Dubái. Ya. Y ahorita que me vine de Dubái a Barcelona y de Barcelona aquí a México. Ya. Entonces depende, pero aún así son vuelos por ejemplo, en el que ahorita me vine de Dubái a Barcelona, fueron 9 horas. Órale. Y de Barcelona para acá fueron 12. Ok. Entonces sí es un vuelo pesado. Entonces sí está. Por eso no traje tantos. Eso traje poquitos. Después de todo lo que has vivido allá en Dubái, ¿tú dirías que ha sido una buena decisión? ¿La harías así otra vez? Sí, Sí. sí, yo no me arrepiento y lo sostengo. No, creo que es lo que les digo. Y a la gente, yo sé que tu audiencia conecta mucho con estas cosas. Yo les diría eso de verdad. No se arrepientan, o sea, no porque tengas una mala experiencia, quiere decir que está mal. No porque te sientas mal, porque llores o hayas sufrido en tu experiencia, quiere decir que está mal. Todo eso es normal, todo eso es lo que nos hace ser humanos. Entonces, yo, Maggie, lo que les diría, una persona, más allá de lo que les estoy platicando del Burj Khalifa, Dubái y todas estas cosas, yo, Maggie, como persona es, no se arrepientan, tengan criterio y tengan decisión. Y 1000 veces yo volvería a tomar la decisión y no me voy a arrepentir absolutamente de nada porque tengo un criterio y sé lo que quiero. Entonces,
hay que aprender de eso, hay que aprender que si te sientes mal, no está mal, así me entiendes, ahora sí que no está mal sentirte mal, si tienes una mala experiencia, tampoco está mal, fue lo que te tocó Sí. vivir, y a veces cuando se habla de Dubái es lo que la gente no entiende, Sí. la gente no está abierta a escuchar otra opinión, Claro. a decir, me fue de la chingada, perdón, pero me fue de la chingada, y viví una de las cosas más impresionantes de mi vida y hermosas, pero también las más culeras, y también costo-beneficio, o sea, todo el sacrificio que yo hice, o sea, realmente es que yo creo que sí me doy mi valor un poco o mucho como persona, y más por la industria a la que me dedico, que es una industria muy pesada, ¿sí me entiendes? Es una industria súper humillante, ¿sí me entiendes? O sea, entonces no lo vale, Mm. no lo vale, porque no vale que te denigres tú como persona, Ujú. pero lo hacemos Ujú. por necesidad, por querer salir adelante. Entonces, más allá de ahorita platicar todo lo de Dubái, que la gente pues, también le gusta el chisme, ¿no? De que, ay, el Burj Khalifa, es esto, ¿qué somos como persona y qué podemos transmitir a la otra gente que nos está viendo? La gente que hace videos, que se dedica a esto de la creación de contenido, tiene una audiencia y yo creo que es bonito comunicar eso, ¿sabes? O sea, Ujú. comunicar que no tiene nada de malo, así estés en el mejor país del mundo, que te sientas mal y que estés triste y que llores y que no te hayan parecido cosas, que digas, eso no me parece, eso no Sí. está bien. Yo creo que eso te da un valor como persona, ¿sí me Sí. entiendes? Porque, perdón, a mí me pasó que cuando yo ya sabía que iba a venir para acá, yo tenía miedo, porque yo, De regresar. sí, porque Ujú. yo decía, México no me va a gustar. ¿Por qué? Porque conocí gente de allá, de mi círculo social, se puede decir, de mis compañeros de trabajo y cosas así. Que ya se volvieron sheiks. Ok. Ya se volvieron, ay no, ya hasta traen camello de mascota. A huevo. No, o sea, Un que camello en la azotea. sí, ¿no? sí. Con México los perros, pero allá ya tenían su camello. Y escuchaba comentarios súper negativos sobre México, Ya. súper negativos. Entonces yo decía, chíngalo, ya no me va a gustar. Siento que ya no me va a gustar. Porque ¿Pero qué escuchabas? Como... escuchaba que decían, no, México está horrible, la inseguridad, en México no, vuelve a lo mismo. Solo comentarios enfocados hacia la artificialidad. Ujú. Obvio, México no es lujo, ¿sabes? O sea, si lo comparas con Dubái, o sea, México no es lujo. México es algo más que eso. Ujú. México es amor. México es cultura. México es gastronomía, costumbres. O sea, entonces sí, a lo mejor no tenemos el Burj Khalifa, o sea, la verdad, no tenemos a lo mejor la mejor seguridad porque también hay que ser realistas, ¿no? A lo mejor sí hay muchas cosillas aquí en México que sí no están bien, pero también allá. Y hay que aprender de eso. En todos lados existen cosas que están bien y que están mal. Claro. Entonces, yo escuchaba que no, es que está bien culero, y no, yo jamás voy a regresar. Y gente que mugrosea a México. O sea, ¿sí me entiendes? ¿Sí me entiendes como lo que te estoy tratando de decir? O Ya. sea, que con sus comentarios son súper despectivos, que sí dicen, ay, no, yo prefiero Dubái que México. Yo jamás, ay, no, yo como que siento que ya, como que ya subí mis estándares y ya, o sea, te digo, o sea, como que ponen a México muy por debajo. Claro. Entonces yo escuchaba todas esas historias porque pues se venían de vacaciones, que a ver a la mamá, que no sé qué y todo. Y hasta la gente es cruel, ¿sí me entiendes? Porque incluso yo entre pláticas era así como de que, ay, pues te comes un taquito por mí y que no sé qué. Y tú ves en la gente, porque yo no podía ir y venir, porque ir y venir es caro, es muy caro. O sea, los vuelos casi te gastas como, una persona te gastas como, no sé, como 40-50 mil pesos. Hola. Entonces, yo no me podía dar ese lujo de decir, bueno, que lleguen mis vacaciones y me voy. Yo no podía porque aparte mi salario, tampoco te voy a decir otra gente.
Yo, mira, no mames, me fui a ganar y los millones. La verdad es que no. Mi salario tampoco era tanto, tampoco era tan poco, pero tampoco era tanto. Ok, ahora que tocas ese tema, ¿sientes que tienes ya más perspectiva, ya más experiencia? ¿Sigue siendo atractivo para ti, por ejemplo? O sea, porque me comentaste que vas a volver, Ujú. ¿no? O sea, como, Bueno, estoy ahorita en un dilema. ya, No sé si regresar o ok, no. ok. Entonces, Pero tal pero vez sí, tal vez no. Pero sí, bueno, por lo menos está ahí, digamos, una opción. Dirías a las personas que están buscando trabajo, tal vez también trabajo fuera, es monetariamente hablando, ¿es una buena oportunidad? ¿O sí, dirías que no, sí, sí? sí. Dubái sí lo es, pero si toman en cuenta todo lo que ya les dije, de que la empresa les dé todo. O sea, beneficios. Beneficios de transporte, uniformes, comidas y vivienda. Súper importante, la vivienda, de verdad. Porque si no, uno podría acabar en uno de esos barrios que, como Ay, hablamos sí. en el en vivo, Que ¿no? son como favelas, o no sé cómo Sí, llamarle ese tipo sí, de lugares. sí, Te pero he visto digo, videos. yo Está vivía cañón. atrás de mi casa. Ok. Se veía. Chiquitito, o sea, la gente vive en muy, muy, muy poco espacio. Ahorita que comentas eso, me gustaría compartirles algo también que yo siento que les va a gustar, que por ejemplo en Dubái existen varias formas de vivir, en plan de que puedes rentar un departamento, puedes rentar un cuarto, puedes rentar un cuarto con baño o puedes rentar una cama, que es el bed space, así se le llama ya, que es solamente un espacio de cama. Ok, pero a ver, sí, por ejemplo, ¿no? Mi duda sería, Ujú. ok, tal vez para ahorrar, ah, hago eso del espacio de cama, pero ¿dónde voy al baño? Afuera. O sea, Pero como, o sea, en la calle, no, o sea, o haz de hay cuenta, baños comunes. ajá, o sea, Ok, son baños para compartir, se ok, ok, podrá decir, ok, ajá. ya, ok. Sí, o sea, Baila. por ejemplo, todos son edificios, pero haz de cuenta que supongamos, en un departamento hacen como 20 bed space, ¿sí me entiendes? O Ujú. sea, en un departamentito. Entonces, ese departamento tiene como el espacio de cama, tiene como unos 10 espacios de cama y tiene un baño para todos. Mm. Entonces, esa es una forma de vivir y esa es en la que la mayoría vive porque es más económico y pues porque no hay más opciones si no tienes dinero, es la verdad. Y yo tengo una amiguita que ella es de África y ella vivía así. Yo fui, o sea, ella me invitó un día. Entonces, pues cuando yo vi eso dije, a la madre, o sea, es literalmente, o sea, literal como lo dice la palabra, espacio de cama. No hay más, es una cama individual. O sea, es como se has visto como los chinos que tienen Sí, unas camitas, pero es arriba así. duerme otro cabrón o al No, lado. no, 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 nada más es depende, si hay algunos que sí son así, pero ya Sí, también ya se pasan de lanza, o sea, la sí. verdad. Entonces, es nada más así, entras, te acuestas y sales y ya. Como esas Entonces, cápsulas en Japón, ¿no? ajá, Que los tienen ahí. y por eso la gente paga como 2,000 dirhams. 2.000 dirhams. 2,000 dirhams. 8.000 eran 37.000 pesos, Ujú. entonces es como una cuarta parte de 37.000 Dos pesos. Pues mil como, dirhams son 10,000 pesos mexicanos. sí. 10,000 pesos mexicanos por un espacio de cama. Y es What? real que la gente lo paga. 2,000, 1,700, 1,500, ya depende ahí, pero Pero no entonces baja de mucha eso. parte del sueldo que hacen esas personas se va ahí. Claro, por eso es que yo les digo, si quieren irse, es súper importante lo de que les den un beneficio Todo. de vivienda o mínimo ya de vivienda. Pero de verdad yo les diría, y si no, no se vayan por menos. Siento que las cosas que pierdes cuando eres una persona consciente y humana con criterio que lo que te van a dar. Entonces, siempre eso, firmeza y seguridad y que les den esos beneficios para que puedan hacer lana, porque si el punto es hacer dinero, sí Pues se sí, puede hacer, pero si te dan esos beneficios. Si claro. no te los dan, no puedes hacer dinero, porque no te sobra. Lo que te sobra lo ocupas para comer Pues y sí. pues dices,
ya me voy al Dubai Mall o me voy al Burj Khalifa o al Museo del Futuro o ya lo ocupas, pues dices, mínimo, si me estoy metiendo la chinga y no me sobra tanto, pues mejor me voy a disfrutar el país. Entonces, entre que esas cositas se te va el dinero. Entonces, eso, de verdad, que chequen eso. Hay otra gente que ahí puede vivir una persona. Y luego están también los partitions, así se les llama ya, que es igual en un cuarto, viven como 15 personas, 10, dependiendo la nacionalidad, lo que te decía. Por ejemplo, los que se dedican a la construcción, que normalmente son los pakistaníes, ellos en el lugar en donde viven, es como su colonia, se podrá decir, porque a todos los mantienen en un solo lugar. Porque, te voy a platicar ahorita algo que me acuerdo del Día de la Independencia. Fue una independencia ya, pero ahorita te digo eso. Entonces, ellos los mantienen como en un solo lugar para que, por la imagen, Claro. ¿sabes? No es tema de que... Sí, sí. Ajá. Entonces, a ellos los tienen como en unos edificios especiales y ahí viven todos. Y ellos viven, o sea, ellos viven ahí, igual como en un cuartito como de 4x4, viven como unas 20 personas, 15, 10, o sea, así el rango. Entonces, todos tienen literas. ¿Has visto cómo es la cárcel aquí en México? Sí. O sea, como el... Bueno, nunca he entrado, No. afortunadamente. Pero... Porque bueno, de ese estilo, ¿sabes? Y literas, o sea, son literas y así viven uno arriba del otro, y todos ellos comparten un baño, comparten una cocina. Entonces, también para mí un choque cultural muy fuerte fue el tema de la higiene. Por ejemplo, ellos allá no tienen mucho este hábito de limpieza, de higiene personal, todo esto, ¿sí me entiendes? O sea, ahora sí que Y sí, tuvimos. el metro de Dubái es el mejor de todo, pero súbete, chinga tu madre. O sea, huele, o sea, de verdad, y no lo digo de una manera despectiva, pero para mí también fue, porque yo decía, ay, no manches, aquí huele a perro muerto o lo que sea, ¿no? Si te llega el tufazo del perro muerto y así, o al borrachito que luego lo ves por ahí, pero son olores que de verdad, porque la gente no usa desodorantes, no suele usar desodorantes, no se bañan en semanas, meses, el pH, o sea, eso sí tiene mucho que ver, ¿no? O sea, el pH de diferentes nacionalidades es diferente, entonces Especies también. Sí, entonces para mí eso también fue de, uy, cabrón, y digo, ¿sí conoces el baño o un bañito o algo mínimo, no? O sea, pero también yo soy una persona con conciencia de clase, entonces también, pues no digo comentarios tan así, ¿no? O sea, pero pues sí fue para mí incómodo. Claro. Y la verdad yo no lo decía, o sea, ¿sabes? Porque también digo, pues la gente al final tienen una forma de vivir diferente y para ellos, aparte el calorón que hace allá. Entonces la gente allá está acostumbrada a que con 50 grados, sentados en un tapete, en la calle, sin chanclas, fumando, tomándose un carac. ¿Qué es carac? El carac es el café como tradicional de allá. Ajá. Entonces, así ellos toman mucho el carac. Entonces se toman el café y están fumando y así los ves bañados en sudor, sudando. Entonces, como te digo, tienen estos hábitos. Obviamente que los olores, pues son fuertes. Entonces, pues yo pasaba ahí por la orillita y así de que te llega el olor. Entonces, eso para mí también fue un choque cultural muy, muy fuerte porque, pues en México dicen algunas otras nacionalidades, me ha tocado platicar que nos bañamos mucho o que nos tardamos un chingo en el baño. Creo que incluso hay estadísticas que confirman eso, que los mexicanos se bañan más. Y hay muchos videos también de mexicanos que luego llegan a Europa. Ah, sí. Como vi una de una mexicana que estaba grabando, vino a visitar su papá, y el papá en el metro, así yo... Y sí, es neta, o sea, como que a veces yo también, ¿no? Voy mucho en metro, ¿no? Y estás así, pero rara las veces que realmente dices, ay, no manches, güey, te pasaste lanza y te hubieras echado como un poco de desodorante. O sea, yo me acuerdo, no sé, que nunca me había pasado eso ahí. Y allá en Alemania, o sea, en mi propio país. ¿Ustedes ¿no? sí se bañan? ¿Eh? ¿Ustedes sí se bañan?
Sí, Sí, una vez de cada 2 semanas. ¡Ay, no! O sea, ya me toca mañana. Todavía. Ay. No, pero pues sí se bañan, ¿no? Sí, bueno, la mayoría sí, pero hay diferencias, sí. ¿no? Hay Mm. diferencias, no sé, como depende mucho de cómo es una sociedad más individualista, como cada quien está más en su pedo, ¿no? Siento como en México hay como más, pues si no, o sea, si alguien huele, los mexicanos son buenos buleadores también, ¿no? Te lo van a decir, güey, no mames, Sí. cabrón, o sea, échate un baño, Amañito, sí. te huele la ardilla, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí. Y ahí no sé, pero es neta, como aquí sí he notado eso de que en el metro nunca me ha pasado y allá yo iba todos los días en Alemania del metro a mi chama y siempre había como Eso un lo- olorcito por allá de quién ¿Quién sabe, sabe? ¿no? Sí, Pero cierto. pues nomás basta con uno en el vagón y ya apesta todo el pinche vagón. Sí. Entonces, eso también a mí ay, no, eso me frustraba mucho. Sí. Porque imagínate, y luego trabajar, ¿qué pasó? Pero es que se cae un cable. Sí, yo también vi que se cayó un cable. ¿No, todo bien? Ah. Mis compañeros de trabajo, o sea, ¿sí me Sí. entiendes? Que no de la India, o sea, yo trabajé con pakistaníes, hindús, hay árabes, filipinos, ¿de qué otra nación? De nepalíes, Ujú. de Bangladesh. Entonces, es gente que al final uno respeta, pero pues si dices, ay, porque la gente Sí. se te acerca o empieza a hablar contigo y te digo, no tienen, y luego fuman mucho. Entonces no es como que dices, bueno, fumo, me lavo los dientes, o un perfumito o algo, ¿no? No, la gente, o sea, fuman mucho, entonces el olor del cigarro, Sí. más el sudor, más el cara, que es un café también fuerte, pues dices, ay, carnal, muévete, o sea, Sí. con permiso tantito. ¿Sí me entiendes? O sea, no lo dices porque Sí. pues eres respetuoso Claro. también. Ojo, la gente de allá le vale verga y te dice las cosas como son, ¿eh? Ok. Uno pensaría o la gente pensaría que uno no vive allá o que yo en mi historia yo no viví un racismo, sí lo viví. Sí. Y muy Ya. feo, de ¿Por verdad. parte de los árabes o Por parte tanto de los trabajadores como de mis jefes, Ok. o sea, de las empresas, de la empresa, ajá, o sea, de las empresas en donde yo trabajé. Ok. O sea, sí lo viví. Entonces eso también está, pues sí, la verdad sí está feo. Y te digo, yo pensaba que yo y cuando iba a llegar aquí, yo dije, no, pues cada vez está más feo, no sé lo que sea. Luego ya, no, es que la delincuencia y cosas así. Entonces yo decía, no, cuando yo regrese a México, siento que ya no me va a gustar también, porque era la cantidad de personas que venían y se Sí, sí. iban y que tenían unas posiciones mucho más altas que yo y que ganaban mucho más que yo y que también vivían diferente que yo. Y te digo, las opiniones vienen dependiendo tu contexto y lo que tú Siempre. estés viviendo. Claro. Entonces, yo decía, no me va a gustar, como que Ya. no me voy a acoplar. ¿Y ahora sí te gustó? Mira, yo, ahorita que llegué aquí, yo estaba atravesando por una depresión. Ay, otra vez bien triste. Antes de que yo llegara Ya. aquí a México, yo ya estaba muy mal, o sea, ya estaba muy triste, yo ya no hablaba. Lo que dices es que en Alemania la gente es muy individualista, allá también. Ujú. Allá la gente, cada quien está en su pedo. Y justo apenas lo compartí. Desde el día que llegué aquí, no he usado audífonos. Y, por ejemplo, allá en Dubái, toda la gente anda en su pedo. Trae sus audífonos, trae en su celular, no se acercan para platicar y echar chisme y así. Nadie. La gente es seria, la gente Sí. no sonríe, no hay colores. O sea, ¿sí Sí. me entiendes? O sea, yo ahorita que vine, todos los puentes del morado. Sí. Ay, no. ¿Sí me entiendes? Morado, amarillo. O sea, maximalista al final, o Sí. sea, de cuentas. Entonces, todo ese tipo de cosas, visualmente, a mí ahorita me han alegrado muchísimo y te digo, no es lo artificial, es tú cómo te sientas o lo que te haga falta a ti, adentro, interno, ¿qué eres tú? Y yo elegiría en todas mis vidas ser mexicana. Yo no me avergüenzo de ser mexicana, yo no detesto a mi país, a mí me gusta mi país es un país hermoso. Y muchas veces sucede que nos tenemos que ir también para darnos cuenta de estas Sí. cosas. Entonces, lo digo así por todos los comentarios despectivos que yo escuchaba de misma gente que es mexicana. Y entonces yo decía,
yo me decía, a lo mejor me va a pasar lo mismo y que no sé qué. Ahorita soy la persona más feliz que lo fui en los 3 años, te lo juro. Qué Y chingón. cómo, y ese día que me comí el taco yo lloré porque pues muchas veces yo anhelaba, yo decía, quiero un taquito, quiero comer, es más allá de lo Eso está en tu canal, material. ¿no? Donde estás Sí. comiendo el taco así. Ay, no. Sí. Sí. Señor. Está muy rico. Comiendo el taco y llorando, sí. Pero, ¿sabes? En ese momento fue como un flashback de toda mi vida. O sea, y más importante, y yo sé que esto conecta demasiado también con la gente que se va de sus países, porque muchas veces no nos vamos por gusto. Eso es la gran diferencia entre una persona que se va porque quiso de vacaciones, le gustó y lo que O sea, pudo, ¿no? y la gente que va en busca de mejores oportunidades. Sí. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, eso yo, el sentir la tortillita calientita, delgadita, el sabor, estaba en el tianguis. Entonces, me sentí libre, ¿sí me entiendes? Muy libre, me sentí muy feliz, muy contenta. Me acordé y pensé, realmente todo lo que tenemos que dejar a algunas personas, más allá de lo artificial y de lo banal, por salir adelante y por buscar una mejor oportunidad. Eso fue lo que pasó en ese momento. Yo pensé y dije, ya no me quiero ir, ya, o sea, ya quiero comer mi comida. Aquí en México se encuentran tacos en todas las esquinas, o sea, y allá no. O sea, en Dubái, si tú quieres comida mexicana, te cuesta caro. Y no hay, o sea, casi todos los lugarcitos. Eso también tienes en tu canal, ¿no? Donde Sí, pruebas sí. comida mexicana en Dubái. Sí, de que digo, probando comida mexicana en Dubái, sí, porque para que vean en ese video, si gustan ir a verlo, en ese video, el conceptito de ese restaurante, así hacen el concepto de México allá. Entonces, lo hacen un restaurante. Y ir a un restaurante ya se vuelve algo más costoso. Ujú. Entonces, aquí en México tenemos el privilegio, que ahora yo lo veo así, la verdad, de ir a la esquina y un taquito, o que las quesadillas, o que yo soy bien monchosa, a mí me encanta la porquería, te lo juro, yo me gusta tragar así de que chetos, salsa Valentina y que no sé qué, o sea, de verdad soy muy monchosa. Pues allá, pura madre, porque pues no hay Valentina, no hay Maruchan, no existen las tortillas, no hay aguacate. No hay aguacate, no, o sea, sí hay aguacate, pero no hay aguacate mexicano. Claro. O sea, y los sabores, porque eso es justo lo que la gente como que no entiende. Sí hay las cosas. Sí, pero no sabe igual. No, y es que aparte de eso, Dubái es un país que no produce sus propios alimentos. Pues ¿en dónde? En el desierto, ¿no? Exacto, porque eso, y justo eso la gente, por eso a veces luego me dicen que porque yo exagero, pero es que no profundizan un poco más, o sea, los sabores son diferentes, o sea, están a kilómetros de los sabores de México. Sí. Yo ahorita, no manches, a mí me encanta el aguacate, yo dejé de comer aguacate, dejé de comer tortilla, dejé de comer todo, pozole, carnitas, todo lo dejé de comer, entonces, pues Dubái todo, importa todos los productos de muchas partes. Entonces, la carne también. Yo dejé de comer carne en Dubái. Yo solamente comía, y cuando te digo de verdad, todos los días lo mismo, es todos los días lo mismo, te lo juro. Yo ya llegué a un punto antes de que yo me viniera, que yo dije, ya no quiero, de verdad. Y como ya estás con la mentalidad de que tacos, y sabes, y barbacoa, y o sea, ya empiezas a mentalizarte. Yo decía, ya no quiero, de verdad, ya no me entra la comida. Y luego sabe a muchas especias. Y luego le ponen un chingo de clavos y cominos enteros. Enteros. Entonces de repente ya le estás dando la mordida y ¡uy! A ver, aquí tengo un comino. No, y te arruina el sabor porque nuestra comida, o sea, la comida mexicana sí es pesada. Sí. Sí es pesada, pero siento que son sabores distintos. Sí. Ajá, o sea, siento que son sabores distintos. A que sientas un clavo aquí, ay, no, cállate, Sí. no te arruinas. No, o sea, y real, yo decía, güey, ¿por qué le echan el puto kilo de clavo a esto? O también en los cafés a veces le ponen cáramo sí, o algo sí, así, sí, ¿no? sí. Y así no te... Sí, allá usan mucho eso. Sí. Por eso es rico, pero sí, está cañón. Maggie, muchas gracias hoy por contar tu historia. Fue súper nada, de fascinante. nada. ¿Cómo te ponen a encontrar en redes sociales? Pues estoy en YouTube, como Maggie
Mexa. Porque así me encuentran. Tengo una foto de yo, de mexicana, básicamente. O sea, tengo ahí de que salgo con una salsa y un taquito, pero sí soy yo. Estoy en TikTok como la.maguicita. Ok. O Maggie. O sea, ahí, ahora sí que como les aparezca, pero así estoy. Abajo en la descripción siempre dejamos todas las redes. Muchas gracias, Maggie. No, porque de nada, hoy- no, muchas gracias a ti. Y pues de verdad lo hago con todo corazón, de verdad, de compartirles esta historia a la gente, a tu público. Y yo sé que hay mucha gente que va a conectar con esto Sí. y de eso se trata Choque Cultural, o sea, de Sí, todas ¿no? estas cosas. Y pues nada, yo estoy muy agradecida también por la oportunidad. Y pues ahí si quieren ir a ver un poco de las pendejadas que hago, jálense allá a mi canal y pues no, a ti muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad. Y yo estoy muy feliz y contenta de estar aquí y compartir mi historia. O sea, Muchas gracias, Maggie. Ya saben, mi banda, ese fue Choco Cultural, el podcast que rompe burbujas y uno culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur, bye bye. Ve aquí nuestra lista de reproducción de mexicanos en aventuras locas por el mundo en el extranjero. Una mexicana que se casó el primer día en Pakistán. Una mexicana que convirtió al Islam y encontró su felicidad en Irak y muchas otras historias fascinantes. Da clic aquí arriba y ve todas esas historias.